era importante. Y yo que venía de un pueblito, ¿no? De 400,000 habitantes, pueblito ahí, que ya o sea, cuando pasa todo eso ya había un libro de Panamericanos, porque ya te toman la foto y ¿de dónde vienes? ¿Dónde estudias? ¿Qué haces? ¿No? Y en ese librito, que es el libro de los Panamericanos 2007, sale Tehuacán. Y sale una Fernanda que dijo, estudio en UPEP Campus Tehuacán y soy de Tehuacán, porque yo puedo decir soy de la Ciudad de México porque nací ahí, soy de Tehuacán. Y está en un libro de la historia del deporte de nuestro país, ¿no? Semblanzas es una producción de Caín Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hola amigos de Semblanzas, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión nos acompaña una buena amiga, deportista, basquetbolista, seleccionada nacional, entre muchas otras cosas, Fernanda Gutiérrez Torreslanda. Fernanda, gracias por aceptar la invitación. Hola Quique, muchas gracias por la invitación, muy contenta de verte y felicitarte por este nuevo emprendimiento. Gracias Fer. Pues vamos desde el inicio, Fer, ¿de dónde eres originaria? Soy originaria en la Ciudad de México, a los 5 años me vengo a vivir a Tehuacán, porque la familia de mi papá era de acá. Ajá. Y las expectativas que ellos tenían de vida hacia nosotros, mi hermano y yo, que en ese momento acababa de nacer, era brindarnos una mejor vida, una mejor calidad de vida y demás, y por eso emigramos a Tehuacán para emprender como ese caminito. Entonces, de los 5 años estás acá y entraste al kinder o a la primaria. Al kinder, en el Kennedy, estuve en el Kennedy. Bueno, casi toda mi escolaridad estuve en el Kennedy, kinder, primaria, secundaria, y hasta la prepa es que me ofrece la UPAEP el que me vaya a estudiar la prepa para allá. ¿Y tú desde pequeña te gustó el deporte, en especial el básquetbol, o eras deportista o no te gustaba el deporte? ¿Cómo fue tu inicio en esto? Es una historia muy, muy chistosa porque hay situaciones familiares que a mí me llevan al deporte en sí, al baloncesto. Situaciones donde enfrenté pérdidas, donde enfrenté momentos muy fuertes que cualquier niño pues hubiera tomado otro camino, yo siento. Y de hecho, esa parte de elegirle el camino por el bien o por el mal, lo tuve yo, pero siempre pues yo creo que he sido bien bendecida y cuidada. Así que empezamos a llevar como esta vida. Mis papás siempre han sido deportistas, mi papá sobre todo, y era como de la filosofía de hagan algo, lo que quieran, pero hagan algo. Pasamos por todo, nadé, jugué tenis, fui a taekwondo, pero a mí me gustaba mucho el soccer. Y en esa época pues no era bien visto que una niña jugara soccer, ¿no? Uh-huh. Mis compañeros de soccer eran los Glover, los Chicleros. Ahí jugaba en el Parque Juárez, en Rayón, esa era mi canchita. Pero al no haber una trascendencia, mi papá jugó baloncesto hasta la universidad y estábamos en el Molino, nos llevaba todos los domingos a hacer deporte, nos encantaba, y decía, antes de que se vayan a hacer cualquier cosa, jueguen 1 hora conmigo básquet, era como el reglamento, ¿no? Ajá. Entonces nos enseñaba a su rudimentaria enseñanza, el cómo botar, el cómo tirar, el hacer algunos movimientos, y pues fui creciendo, ¿no? Y fui llamando la atención como en el Kennedy, decían, ay, pues como estás altota, ajá, puedes jugar básquet, ¿no? Pero a mí me enojaba que me dijeran eso, porque ¿sí? Yo decía, pues yo no soy altota, o sea, no por ser altota, claro, voy a jugar básquet, sino porque soy buena o porque me gusta, ¿no? Okay. Y a partir de un día viendo un partido de los Bulls de antaño, digo, hoy que conmemoramos al rey, dije, ay, mira hasta dónde podría llegar yo, ¿no? Si quisiera. Tú sabes que era muy escasa la programación deportiva que teníamos en Tehuacán en ese momento, y decía yo, quiero llegar lejos, y veía los partidos de fútbol y decía, ay, ¿qué sentirán ellos al cantar el himno nacional? Si uno se emociona desde acá, ¿qué sentirán ellos, no? Y poco a poco como que me fue dando más motivación. Una Navidad me llegó
un regalo de Santa, era un balón de Michael Jordan firmado era de Wilson, y dije, creo que esa es la señal que necesitaba yo para emprender mi camino, ¿no? Y a partir de ahí, sufrí, obviamente, tú no ahorita, pero más adelante a lo mejor sí, y empecé yo, en el Kennedy secundaria no había programa deportivo, y estaba Boomy, y jugábamos en los recreos, yo jugaba y él me enseñaba algunas cosas porque él era más avanzado que yo. Hacemos el equipo del Kennedy, nos vamos por primera vez a una instancia estatal, ya sabes, y dije, wow, qué padre, me gustó, pero sabía yo que me hacían falta muchísimas cosas, era muy tronca, sí. Muy. Lo que sí me talló fue tu estatura. Sí, nada más, porque de ahí en fuera no jugaba nada. Hasta que hubo un evento en la UPAEP, que era de secundarias aquí en Tehuacán, y estaba yo en la cafetería y llegó el coach Héctor, que en paz descanse, al cual le tengo un agradecimiento infinito y un gran cariño, y el Inge Federico. Estoy con mi jersey de Shaq, mi balón, porque siempre andaba con mi balón, y me dicen, queremos hablar con tus papás. Y yo, ajá, entonces voy así, y llego con mi mamá, me acuerdo, y le digo, mamá, que quieren hablar contigo. Lo primero que me dijo fue, ¿qué rompiste? ¿Ahora qué hiciste, no? Y le dice el coach, no, es que nos interesa su hija. Yo no sabía de qué hablaban. Nos meten a la dirección, que era de la prepa, que era una cuevita así, y pues todos nosotros saltotes vamos entrando así, y se voltea el Inge Fede y dice, es que la queremos becar para la prepa. Mi papá soltó la carcajada junto con mi mamá y le dijo, es que no sabe cuántos años tiene. Y se quedan así, pues es que ya estudia prepa, ¿no? Y le dice mi mamá, no, tiene 14 años. Entonces me acuerdo que el coach Héctor me abraza y me dice, te quiero conmigo, por favor, vente. Y yo tan ilusa, como no había vivido nada de eso, pues me dice, ¿te vienes? Y yo, pues sí, no tengo nada que perder, ¿no? Y me acuerdo que me dio la icónica playera negra con el águila aquí, ¿no? Y llegué a mi casa y la veía y yo decía, ¿qué está pasando? Yo no entendía, ¿no? Cuando me presento en el primer entrenamiento con UPAEP, era en el antaño equipo, estaba Lluvia, Dulce, Cintia, sí. Lucero, o sea, ya sabes, ¿no? Las Carpis, la primera generación del UPAEP. Pues yo me estaba muriendo de miedo. Yo no jugaba, literal no jugaba, era un tronco. Pero yo era la más alta del equipo a mis 14 años, 15 años. Estaba en segundo de secundaria yo. Ajá. Y ahí empezó el coach con mucho amor, mucha paciencia, mucha vocación a enseñarme poco a poco, ¿no? Y pues así fue, jalé a mi hermano, tenía, ¿qué será?, 7 años y entrenaba con nosotros. Y luego viene la transición, que se va el coach y llega Luis Carlos. Que, en esa parte tú seguías estudiando en el Kennedy, sí, y jugando para UPAEP ya. De hecho, la única consigna fue, ya no puedes volver a jugar con el Kennedy. Okay. O sea, había más torneos estatales y tal, ya no. Y fue un conflicto con la gente del Kennedy porque pues yo había sido pionera de los programas deportivos. ¿Y allí estabas becada también? No. Ah, ok. Pero me decían, es que juega, es que no te pasa nada si sigues jugando, que no sé qué. Yo no, yo soy muy así, ¿no? Sí. Hice un compromiso, no habíamos firmado nada, pero hice un compromiso. Todo lo que fue segundo de secundaria y tercero, no jugué ya más con el Kennedy y me la pasé entrenando. Ajá. Y jugaba los juegos locales, porque ellos ya jugaban con ADEIP, sí, ¿te acuerdas? Y yo jugaba contra el TEC y contra los de aquí y me empezaba yo a foguear. Pero pues, te vuelvo a repetir, no, yo no era una persona que dijeras tú, esta va a jugar básquet. O sea, sí está alta, sí es luchona, tira horrible, porque tiraba yo así como Shaquille O'Neal y todo. Pero viene todo eso de que empiezas a sembrarte en ti como querer algo más y ver que, me estaba pagando yo mi prepa o me iba a pagar yo mi prepa. Y decía yo, ay, qué padre, o sea, está sí, padre esto, ¿no? O sea, se siente bonito que llegue un reconocimiento para algo que ni siquiera hacía bien, pero que yo sabía que podía hacerlo más, porque algo que te digo que estoy muy agradecida siempre con el Inge Fede y con el coach, que en paz descanse, era que me hicieron creer en mí. Es decir, tú puedes llegar muy lejos, no importa las veces que te caigas, no importa si se ríen de ti, ¿sí? Porque yo sufría mucho bullying, ¿sí? Mucho. Sí, por la estatura, por mi cuerpo, porque siempre andaba yo, nunca anduve con vestiditos ni muñequitas, siempre andaba yo cholísima con mi ropa deportiva y mis patines y jugando con los globeros y todo eso, ¿no? Al final
creo que eso es lo más bonito de mi persona, que eso es el cimiento de lo que hoy es Fernanda. Ok. Nos comentabas sobre ya la transición en tu entrenador. Eso fue un shock, porque pues fue que empezó a venir gente de fuera y pues te da miedo. Fue un cambio total, ¿no? Pero la salida así, del coach Héctor hizo un antes y un después. Totalmente, Sí. totalmente. Muchos se fueron, Sí. muchos desistieron porque él ya no iba a estar. Y de mujeres se quedaron, pero se quedaron rezagadas porque pues ya llevaban muchos años con él y no estaban abiertas a un nuevo cambio, ¿no? La filosofía y mentalidad que trajo en ese momento Luis Carlos fue hacer un programa deportivo que marcara una pauta importante en Tehuacán. Él, viniendo de Orizaba, venía con otro clic, ¿no? Y empieza a traer jugadoras de fuera y pues obviamente te empieza a dar nervios y miedo porque dices tú... Y además el nivel que traía, por ejemplo, Ana, Mónica, Monse, Carmen. Era un nivel muy destacado. Totalmente. Y les ayudó a ustedes. Totalmente. Venían con un estilo de juego diferente, con una modalidad diferente porque ellas ya habían jugado diferentes Olimpiadas Nacionales, cosa que nosotros no. Y sobre todo venían ya con una escuela de baloncesto. Te voy a decir, ellas empezaron a jugar desde muy chiquitas y yo agarré el balón a los 12, 13 años. Entonces, o sea, sí hay una vida de básquetbol, ¿no? Pero al empezar a enfrentar esos miedos y darme cuenta de que la vida no es fácil en ese sentido, te motiva a ti a querer trabajar para ser mejor, a decir, yo quiero ganar en mi lugar, yo quiero ser titular, yo quiero ser mejor. Y lo único que hice yo en ese momento fue enfocarme en aprender de ellas sin llegar a pedir que me enseñaran. Es decir, el estudiar su estilo de juego, el estudiar cómo veía en la cancha, además de que mi proceso ahí con Luis Carlos, y yo lo he dicho, para mí fue un gran formador y un gran maestro, porque él vio en mí un talento, un algo que se pudiese pulir y se enfocó en mí para desarrollarlo. Al grado de que en un verano, me quedé todo el verano entrenando solo con mi hermano y junto con él, y era no nada más básquetbol en cancha, eran libros, eran DVDs, era pizarrón, era ejercicios que yo acababa en el piso, Quique, raspada, enojada, me daban ganas de patear todo, porque era una frustración de no puedo hacer un movimiento porque me caigo, porque no tengo motricidad, porque no tengo coordinación. El ejecutar ya un buen tiro, ya no sacarlo de aquí, sino estar más de 1000 tiros durante un día, metiendo libres, y ahí fue, yo creo, el parteaguas de Fernanda antes y la Fernanda que ya sabía hacia dónde quería llegar. Y eso es algo que siempre le voy a agradecer a él, el que en mí raspó algo que abrió esa como lucecita de decir, hasta aquí puede llegar, ¿no? Entonces empiezo a ser yo un referente importante en el equipo, empiezo a ser un referente no nada más ya en Tehuacán, sino ya en Puebla y a nivel nacional, porque pues mi estilo de juego fue evolucionando, porque no era la típica poste que solo jugaba abajo, sino ya tiraba de 3, ya manejaba la pelota. Y sobre todo mi cabeza empezó a trabajar de una manera diferente, en que no nada más aprendí una jugada, es decir, te tienes que mover de aquí a aquí, acá, sino aprendí una jugada completa en el dónde se mueve Quique, dónde me puedo mover yo, dónde puedo ampliar mi visión de campo. Para hacer alternativas de la misma. Así es, y hacer un básquetbol más fluido. Aunado a esto que te cuento, pues empiezan ya las transmisiones más fluidas y empiezan a pasar los juegos de NCAA, aquí femenil, los Dulces 16, el Elite 8 y todo eso. Y en mí empieza a generar una inquietud por una jugadora que medía lo que yo, pero jugaba una posición súper diferente a la mía, y se volvió mi ícono y mi ejemplo a seguir, que fue Taurasi en ese momento. Grababa los juegos, dejaba grabando los juegos mientras yo me iba a entrenar o así, y en la noche llegaba y los estudiaba y decía cómo ve, cómo brinca, cómo es fría, cómo es tal, y cómo lo podría yo ejecutar en mí. Adopté algunos patrones que ella tenía y mi sueño era algún día pues llegar a jugar como ella, jugar en Estados Unidos, llegar a Europa, etcétera, ¿no? Pues
fue trabajar y fue tomar decisiones muy difíciles, fue sacrificar muchas cosas. Bueno, no me gusta utilizar la palabra sacrificio porque es como me arrepiento o ay, pude haberlo hecho, sino yo lo veo como fue el tomar una decisión de qué quiero hacer, hacia dónde quiero llegar y tener conciencia de lo que me iba a costar llegar a eso. Ejemplo, no fiestas, no reuniones familiares, no cumpleaños, no vicios, una vida saludable, pero también sabía que tenía que echarle ganas a la escuela, porque si no le echaba ganas, pues ni uno ni otro, ¿no? Sí. Entonces, no sé si te acuerdas que vinieron 2 equipos de Estados Unidos, de Oklahoma, Ajá. y pues la verdad son de esos días que sales con el pie derecho y todo te sale bien y todo te da. Y a mí me tocó marcar una que me sacaba cabeza y media. Estuvo impresionante. De hecho, en esa me di cuenta que pues me faltaba trabajar más fuerza, porque en un bola 2 con ella hace esto y salgo yo derrapada. Pero yo me moría de la risa como diciendo, wow, ¿sabes? O sea, es diferente jugar con gente chaparrita, claro, que tú eres la que impones, ¿no? Y dije, ay, me gustó. Entonces ella llega y me dice, ¿estás bien? Pero me levanta así del jersey y ¿estás bien? Y yo sí, pero yo me moría de la risa. Entonces termina el juego y se acerca la entrenadora con el manager que las traía y me citan en el Villa Blanca. Y vamos llegando y ellas vienen, ¿no? Con su súper. Y justo la jugadora que me aventó me dice, me da mucho gusto verte aquí. Y me dice, pero si estás tú consciente de lo que significa la decisión que puedas tomar el día de hoy. Ilusa. Y yo, sí, ¿no? ¿Segura? Y yo, pues, a ver, explícame, ¿no? O sea, dame una intro. Y me dice, pues, si tú te vas a dedicar a esto, tu vida va a cambiar en un 360. ¿Por qué? Porque todo el año es básquetbol. Todo el tiempo tienes que pensar en básquetbol, tienes que vivir con básquetbol y no hay papás, no hay mamá, no va a haber nadie contigo que te apoye, que esté ahí, que te levante y tienes que cambiar, ¿no? Y se me queda viendo mi mamá, yo nunca había salido de mi casa sola. No, y si algo te caracterizaba era siempre estar acompañada de tu papá, de tu mamá o de tu papá. Sí, mi familia. Tu mamá siempre en todos los entrenamientos ahí estaba. Eso es muy chistoso porque mi mamá se sabía mejor las jugadas que yo, ¿sí? O sea, en los juegos ella me decía, no, por ahí no era el corte, vete por el otro lado. Es que ellos han sido mi pilar, la verdad. A veces no dimensionamos lo bendecidos que somos. Y pensamos que el crecer es libertad en déjame mi espacio y tal, ¿no? Pero yo te puedo decir que dentro del acompañamiento que siempre tuve de ellos, pues yo tuve mi libertad de hacer y subir y deshacer y tal. Y a mí me gusta mucho el haber compartido eso. Y hoy me doy cuenta de algo, Quique. Si yo no hubiera compartido eso con ellos, que son 12 años que no estuve en casa, porque estuve viajando, porque estuve subiendo, no hubiera yo tenido como esa fortaleza que necesitaba, o sea, esos recuerdos, esas remembranzas de decir, ay, mi mamá hubiera dicho esto, ¿no? O mi papá me hubiera aconsejado esto, o en los momentos de frustración, en una concentración que ya quieres mandar todo al carajo, y decir, voltear e imaginarlos en las gradas y decir, no, porque ellos me enseñaron a no rendirme, ¿no? Ellos me enseñaron a luchar por mis sueños. Entonces, a grosso modo, pues te puedo decir que han sido mi base, mi motor, mi inspiración, y hoy pues lo agradezco y que ya tengo la oportunidad de estar con ellos compartiendo y recuperando, por decir, un tiempo del que no tuve. Me doy cuenta que cada momento, bueno, malo, de tristeza, enojo, de alegría, ha valido la pena, cada uno de ellos. Okay. Regresemos entonces a lo del Hotel Villa Blanca. Sí. ¿Te citaron ahí? Sí. ¿Ya hablaste con la jugadora y después qué pasa? Me invita la entrenadora y me dice, queremos que te vengas a estudiar a Oklahoma State, División 1. Y yo así, ¡pras! Dije, ya, la hice, ¿no? ¿Qué necesito? Yo así, pues que pases tu examen de inglés, que hagas esto, que hagas aquello, y queremos invitarte a una gira aquí en México. Yo a todos decía que sí, yo no decía que no. El que venía de manager en ese momento era el manager, de Eduardo Nájera. Ok. Sí, porque Nájera estudió en Oklahoma, ¿no? Oklahoma, es correcto. Y yo sí, que no sé qué, mi mamá, y yo era todavía menor de edad, si no me equivoco, tendría 17, estaba por cumplir los 18. Y me dice, tiene que venir tu mamá, te vamos a pagar todo.
¿Cómo son las cosas? Que ahí viene la parte negra de la historia, ¿no? El que era el titular del instituto en ese momento, que ya no vive, se entera y me habla y me amenaza que si yo me subo a la gira, me veta del estado y no vuelvo a jugar básquetbol, y que él se iba a encargar de hacer mi vida imposible y bla, bla, bla. Cosa que a mí me valió gorro. Yo, está bien. Dije, yo no quiero hacer mi carrera en México. Claro. Yo me quiero ir. O sea, lo más difícil es esto, encontrar el contacto o el medio para irte. Viene otro equipo, St. Gregory's, y jugamos en el CID, la legendaria cancha del CID. Que era la única, ¿no? La única. Echada, o sea, ya con piso especial. Todo, exacto. Sí. Y no estaba como ahorita, era el piso gris, ¿te acuerdas? Sí. Oscurísimo y todo, ¿no? El bodegón ese. Y otra vez salí con el pie derecho en ese juego. Estaba para mí. Y me dice el coach, quiero hablar contigo, terminar el juego. Va, nos acercamos, quiero que te vengas con nosotros. Somos División 3, pero también jugamos en NCAA. Porque hay la liga NCAA y la NCAAW, que es la cristiana, ¿no? Okay. O sea, hay diferentes ligas en Estados Unidos. A mí dijeron, aquí está, somos NCAA, pero somos División 3 y queremos que te vengas con nosotros. Y yo, sí, ¿no? Pues, digo, yo a todo le decía que sí y después iban a avisar. Se vuelven a enterar, no sé cómo. Y total, hago mi examen, paso mi examen, ya yo esperando los boletos de avión, ya esperando yo tal, de cualquiera de las dos ofertas que había tenido, y no llegaban los papeles, y no me hablaban, y no llegaban los papeles. Pues dije, pues ya fue, a lo mejor fue el momento de inspiración que necesitaba para seguir. Viene la transición de prepa. Ya habíamos ganado Interprepa, ya estábamos así, ¿no? Y yo estaba trascendiendo en una manera donde había impuesto ya un récord en Interprepas y ya estaba yo causando así ruido en la de Puebla y tal. Y empiezan, nosotros jugamos División 2 de CONADEP, empiezan a hablarme entrenadores, ¿no? Yo tuve sentado en tu casa a un Alberto Alegría, que en ese momento era un crack de entrenador en México. Estuvo Ramiro Condado. O sea, te puedo decir que en la mesa de tu casa ponía yo así todas las solicitudes de universidades que querían que me fuera y que solo tenía que firmar para irme. No cabían entre públicas y privadas las solicitudes. Playeras, gorras, o sea, yo me sentía soñada, ¿no? Pero a mí traía esa espinita de, no, tiene que llegar y me tengo que ir a jugar a Estados Unidos y lo tengo que hacer realidad porque es mi sueño y porque tengo una lista de objetivos. Y se viene ya, pues, ya se acercaba la fecha para decidir, o sea, yo ya tenía que decidir. Y en un entrenamiento me jala Luis Carlos y me saca un sobre. Ya se había pasado el tiempo de irme a Estados Unidos porque te daban plazos. Sí. Y me dice, me dijeron que lo quemara. Yo no sé, de verdad Diosito es muy grande conmigo porque yo soy muy explosiva y me quedo viendo así. Pero yo no hice eso y mejor te lo doy para que veas que yo no tengo nada que ver. Eso fue lo que a mí me dijo. Lo único que dije fue, eso no se hace. Fue lo único que dije. Y me fui. Llegué a la casa y obviamente entre el enojo, frustración, el preguntarte por qué. O sea, ¿qué les afectaba que yo me fuera? ¿Sí? Al contrario, yo hubiera dicho, vete, me va a favorecer a mí porque vas a subir el nivel del estado y te voy a promover. Claro. ¿Sí? De aquí en el estado hay talento. Llegué y leí todo y así yo lloraba y me acuerdo que agarré todas las solicitudes y las metí en una caja, todas. Y Luis Carlos llegó como al par de días a hablar conmigo porque él decía que era la última oferta y que yo iba a agarrar la última oferta siempre, ¿no? Cuando me empieza a platicar de que se venía un cambio muy importante en la CONADEP, que ya no iba a haber División 2 y que los 6 mejores equipos de la 2 iban a entrar a la División 1, donde estaba un TEC de Monterrey, unos bla, 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 que él había alzado la mano para que Tehuacán estuviera en una División 1. Pero que solo lo iba a hacer si yo me quedaba. Y formaba parte del equipo y tal. Me dijo tal. Yo realmente en la UPAEP le tenía mucho cariño y le tengo mucho agradecimiento, por ejemplo, al licenciado Mascarúa, a tal, porque siempre fueron como mis mentores hacia qué camino, ¿no?
Aunque no les gustaba mucho que hiciera deporte porque siempre andaba yo así, pero pues yo ya sabía qué carrera quería estudiar, ya tenía yo como todo, ¿no? Que fue comercio internacional. De hecho fui la primera inscrita de mi generación. Llega mi papá en la noche y se sienta con mi mamá y les digo, ¿no? Que pues, ya había tomado la decisión y que me iba a quedar. Acto seguido a esto, mi papá lo primero que me dice es, vete. O sea, yo no te puedo pagar una universidad como es un TEC y no te puedo dar las herramientas que un TEC te puede dar, ¿no? Y yo le decía, no, y es que vete, y es que no, y es que vete. Y yo le contesté así y siempre la digo mal, el que es verde donde quieres perico, donde quieres esa cosa, ¿no? Y mi papá, pues dentro de su don de padre, era quererme dar lo mejor, o su cualidad de ser un buen papá, ¿no? Y se enoja conmigo y llegué y hice como un contrato y se lo puse. Y le dije, mira, todo esto lo tengo que cumplir porque me voy a quedar para hacer historia, para ser alguien importante, porque yo no me voy a quedar así, porque hoy no me aplastaron y no me hundieron como querían hundirme. Hoy me picaron la cresta y me hicieron revivir como el ave fénix, ¿no? Entonces, le di eso y dentro de todos los compromisos que venía era pues titularme con mención honorífica, ser la mejor de mi carrera, ser la mejor basquetbolista a nivel nacional en mi posición, llegar a un selectivo nacional, ser campeona o por lo menos posicionarme dentro del ranking importante del deporte estudiantil en México, ser un referente y ser alguien que reconocieran ya, que dijeran, mira, ahí va, es ella, ¿no? Y sobre todo para mí uno de los más importantes era que mi apellido fuera reconocido y trascendiera, ¿sí? Que no fuera uno más, ¿no? Como siempre, a mí siempre me ha gustado no ser del montón. Y empieza la travesía. Me quedo en una universidad chiquita donde nos hacían feo porque éramos el equipo parchado, claro. El equipo que no tenía apoyo, que boteábamos para ir ¿sí? Porque el trabajo, es ahí donde te digo que agradezco mucho el que mi mamá siempre estuviera, porque muchas veces para irnos de viaje ella era la que se movía para botear y conseguir la gasolina, por ejemplo, o conseguir los uniformes, o acercarnos a un Molten, pero era por ella, ¿sabes? Entonces, al final del día, cuando empiezo a trascender, pues empiezan muchas cosas. Por ejemplo, presenté y afronté mi primera lesión de rodilla. Me operan y eso, yo nunca había tenido, bueno, que yo me acordara, una lesión así de fuerte, y fue tocar así como, ¿y ahora qué va a pasar, no? Voy a volver a hacer la misma de antes, o mejor, o no sé, ¿no? El miedo de regresar y que me hayan quitado mi lugar y luego que me cueste mucho trabajo, no sé, como ese tipo de cosas, ¿no? Y empieza toda la evolución. Viene un 2006 que yo creo que fue muy histórico para la UPAEP, que vamos a la primera final de Conde estatal contra una UDLAP en el Alfa 2, ¿sí? Donde la UPAEP de Puebla no había calificado y era la primera vez en historia que no iban ellas dos a la final, ¿no? Final. El clásico. El clásico por bueno, exactamente. Y entonces nos vamos nosotros, el equipo, no sabes, ¿no? El pueblerino, ¿no? Y nos vamos y era todo lleno. Creo que había como 3 personas de la UPAEP y eran mis papás y los reporteros que iban, ¿no? Y entonces aquello era una locura. Y en el tercer cuarto, si no me equivoco, me esguinzo el tobillo. Me sacan en la ambulancia y me llevan al hospital. Y ganamos el juego. Ganamos el juego. Histórico. La primera vez que ni la UDLA, que tenía base de seleccionados nacionales, ni la UPAEP iban a una universidad nacional. Entonces imagínate, todo eso era, ok, está empezando a suceder, ¿sabes? A partir de ahí, 2006 nos das Universidad Nacional en Yucatán fue, y quedamos en quinto lugar de todas las universidades del país, porque ahora sí mezclamos todas, sí, ¿no? Y ver a una Watch que en ese momento se había reforzado con las anteriores de la UDLAP, que tenía una Tainé, a una Janet, a una Lula, que eran base de selección mexicana mayor. Ganarle a un Pumas de la UNAM, enfrentarte a un TEC de Monterrey, que pues el TEC era el TEC y así, ¿no? Y tú ibas así
pues son los de Tehuacán, Sí. ¿no? O sea, ahí vienen las de Tehuacán, ¿no? Y pues sí nos veían feito porque pues íbamos parchadas y ya sabes, ¿no? Pero siempre con ese orgullo y ese porte de somos de Tehuacán. ¿Y de dónde? ¿Son de la central? No, somos de Tehuacán y siempre llevando en alto a Tehuacán, ¿no? 2007, wow, mi año. Yo siempre dije, ese fue mi año, Quique. Ese fue mi año porque empiezo, es en el verano que más que te decía que me quedé y que más estuve entrenando, porque me gustó lo que había pasado en el 2006. Te motivaste. Que quise más. Pero viene un cambio enorme porque se va Monse, se va Ana, y el equipo pues viene con una estabilidad de ¿qué vamos a hacer, no? Porque se está yendo nuestro equipo, se está trascendiendo como tenía que pasar una evolución. Un cambio generacional. Sí. Y ellas tenían que aprovechar las oportunidades que en ese momento se le estaban presentando y nosotros teníamos que aprender también, ¿no? Y es ahí donde caímos en el punto del el verdadero significado de un equipo, ¿no? El cómo cerrar filas y decir, pues es lo que hay y hay que seguirle dando. Fue muy difícil al inicio, porque pues tú estás acostumbrada a un estilo de juego que tiene que trascender de una manera donde ahora el rol que tienes que tomar es diferente, porque viene nueva generación también contigo, ¿no? Sí. Y tienes que motivar a esa nueva generación a que le eche las mismas ganas y que sienta el mismo espíritu que tienes tú por hacer algo importante. Entonces, empezamos el camino. No íbamos tan bien la primera parte de la temporada, pero la segunda, como que el despertar se dio, ¿no? Así que clasificamos al Nacional de Conadip en Monterrey. Y ahí te vamos, en camión, boteando, ya sabes, ¿no? Empieza toda la travesía de un nacional. Tú sabes que el primer juego es el crucial, porque ganas, te quedas, pierdes, te regresas, ¿no? Y me acuerdo que fue un partido contra la Madero, que ya la Madero pues también ya estaba agarrando fuerza. Yo no sé, o sea, de dónde sacamos tanta hambre de ganar. Ganamos y el siguiente juego nos toca ¿contra quién fue? ¿Contra el UPAEP? Nos toca la semifinal contra el UPAEP. Y ahí Carmen se lesiona en el calentamiento. No sé quién más se lesiona. Yo tenía un dedo roto. Y yo era la única poste enorme que había. Pues Carmen no estaba. Entonces empezamos a jugar y pues obviamente el UPAEP venía completa. Claro. ¿No? Y me acuerdo que en el medio tiempo nos saca Luis Carlos. Y pues ya sabes la plática, ¿no? Los ajustes, los regaños, la motivación, tal. Me acuerdo que me volteó con Carmen y digo, ya no puedo. Ya no tengo aire. O sea, porque era una jugadora que jugaba muchos minutos. Y yo ya no tenía, o sea, ya no podía. Y me dice, sí puedes. Y lo vas a hacer. Entonces me acuerdo que me solté llorando y le decía, es que no puedo, ya no tengo fuerza, me duele mi dedo. Me están agarrando como costal de box porque parecía que era como el objetivo, ¿no? Agarran a golpes a Fernanda, desármenla y ya con eso, ¿no? Y llega Luis Carlos y entre Luis Carlos y Carmen algo me dicen que no me acuerdo y siempre trato de recordar qué fue lo que me dijeron. Que en mí fue, va, hasta que no acabe, ¿no? Y empezó el equipo. Tras, empezamos, ¡pum! Ganamos. A la central. Entonces íbamos a una final nacional de primera división, ¿sabes? Y fue como, yo no podía ni festejar de lo cansada que estaba. O sea, ya llegó Carmen, se mete y me abraza y yo me le desplomo y fue como, wow, ¿sabes? Recién había llegado Yasmín, estaba la Güera, las Carpis, Mariluz, Moni, etcétera, ¿no? Y nos vamos a la final contra Monterrey. Y fue una final de toma, te doy, ten, toma, te doy, ten. Así nos íbamos, tas. Para no hacerte el cuento largo, una jugada fue la que cambió el rumbo del partido. Y le ganó la experiencia a una de nuestras jugadoras porque da el pase de pecho. Y entonces llega la mejor jugadora, que era Betsa del TEC, y la roba. Y en vez de irse hasta abajo y dejarla engalada, se para en la de 3. ¡Chas! Ahí se dio la vuelta al juego
y pues ya no teníamos aire nosotros, porque entre ellas, entre que más cambios hacían, nosotros menos cambios hacíamos porque ya no teníamos gente. Termina el juego y yo te voy a decir una cosa, yo festejé ese partido como si yo lo hubiera ganado. Me supo a que yo lo gané. Porque es lo que te decía, el recordar todo lo que habían pasado, todo lo que habíamos vivido, todo lo que yo había trabajado para llegar a ese momento, era, wow, valió la pena. Mira dónde llegué, ¿no? Se viene la ceremonia, empiezan a entregar el famoso cuadro ideal. Posición 1, posición 2, posición 4, posición 5, ¿no? De Tehuacán. Y yo así dije, a ver quién, ¿no? Y nada más siento como me empujan. ¿Vas? Y fui la mejor de mi posición en ese nacional, ¿no? Entonces fue como, órale, nos regresamos y una semana, ¿no? De ponte al corriente en clases, ponte tal, porque nos tenemos que ir a la universidad. Tenemos que regresar a Monterrey, a la Universidad de la Autónoma. Y ahí te vamos. Pero ahí íbamos 8 o 10. Íbamos, o sea, era nulo el equipo. Y en posibilidades, porque pues éramos poquitas, ¿no? Ajá. Y en esa universidad refuerza Toño Miguel a Luis Carlos y se va como coaching staff con nosotros. Y llegamos a Monterrey y perdemos el primer juego, ¿no? Perdemos el primer juego, ya sabes, ¿no? Yo aprendí a ser muy estratega y a darme cuenta de la importancia de los números más que de los juegos ganados, los average y todas esas cosas, ¿no? Me enfermo, me da tifoidea allá, pero hacía muchísimo calor, entonces me enfermo, me estoy deshidratando, tal, entonces a mí me empiezan, lo único que yo comía eran calditos de pollo, siempre, y mis sueros, calditos de pollo y mis sueros, así era lo único que yo comía, porque yo me estaba viendo, que así me iba literal. Nos toca el siguiente juego y ganamos los otros dos y cuando se hace el cruce, en el otro grupo, si nosotros hubiéramos quedado en primero, la UACH, no es cierto, la UACJ había perdido. Si nosotros hubiéramos quedado en primero, nos hubiéramos cruzado con ellas. Pero como pasamos en segundo, nos tocaba el primer lugar del grupo y era la Autónoma de San Luis. Cuando vimos al equipo de la UACJ, que eran enormes, y a las de San Luis, que el promedio era un poquito más bajito que yo, dije, va a haber igualdad en condiciones, o sea, tenemos oportunidad de, y dicho y hecho, le ganamos a la Autónoma y pasamos a la siguiente ronda. Entonces ahí me acuerdo muy bien que dijo Luis Carlos, es que el básquetbol no nada más es ganar o perder, hay números, hay estrategias, aquí sin querer perder, perdimos contra la UNAM. Pero vean, nos favoreció porque en el cruce la UNAM le tocó contra la UACJ y a la UNAM le eliminaron, y nosotros pasamos, ¿no? O sea, son las cosas del juego. Sigue avanzando esto y nos toca la semifinal contra la UACH. Aquellas Adelitas que con la maestra Mirta, que donde se paraban imponían, ¿no? Porque desde que se presentaban y el moño y la pestaña y que no sé qué, y nosotras éramos, nos valía gorro. Entonces, ya te estoy hablando que era un juego donde la temperatura oscilaba entre los 38 y más grados centígrados, donde había ventiladores así en el DC, pero pues no era suficiente porque el aire es caliente. Y en ese juego, Moni se lastima la rodilla. Entonces, ahora sí que como el cuento de los perritos, íbamos así, ¿no? Y decíamos... Moni, ¿no? También cómo sufría con el hombro. Con el hombro, pero ahí fue la rodilla. No. En un drible... No sé cómo le hace así y tras, y se tira. Y yo cuando se tiró, yo ya me iba a tirar con ella, porque decía yo, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, a todos se nos vino la noche porque no tenemos gente. Mariluz no podía jugar por no sé qué cosa. Entonces íbamos poquito, así, literal. Y era aquella, el que pone. Y yo siempre se lo dije a la maestra Mirta cuando tuve la oportunidad de ser dirigida por ella en selección, que a mí lo que me pudo mucho y que me picó la cresta fue que ellas eran muy sobradas y que a nosotros siempre nos veían por arriba del hombro y que cuando el Moni se lastima empezaron a festejar de que ya nos habían ganado, ¿no? Que a mí eso me pudo mucho porque fue una falta a Moni, de hecho. Entonces entra Caro Carpintero a cobrar los 2 tiros libres, pero aquella entró así, ¿no? Pues sí. Yo me acuerdo que solo me acerqué y le dije, tíralos como tú sabes.
no pasa nada. Fue lo único, creo. Ni me acuerdo muy bien lo que le dije, pero el otro estaba así y mete los 2 tiros libres. En ese momento me di cuenta que por más que nos quisieran romper, no iban a poder. Que íbamos a hacer 6 o 5, pero no iban a poder con nosotros. Y empieza la remontada aquí, que en el tercer cuarto. A mí me enseñó Luis Carlos, y es algo que hoy comparto con los equipos que dirijo. El cuarto más importante donde un equipo gana o pierde un juego es el tercer cuarto. No importa si el marcador, digamos, quedas tú abajo en el número, pero si tú ganas el cuarto, ganaste el juego. Y eso es lo que a nosotros nos inyectó él. Ándale, ese tercer cuarto y nos quedan 3 minutos, 2 minutos a partirnos. Y empezamos, pum, 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 ganamos el cuarto, putas, motivadísimas. Para el cuarto empezamos, ya la Watch no sabía por dónde, la maestra no sabía ni a qué aventar ya, me acuerdo, y ganamos el juego. Y fue un... ¡Qué chingonas somos! Pues sí, era de creérsela. ¡Qué chingonas somos! Porque era tanto el enojo de la maestra ahorita que no fue ni... O sea, no sabía ni dónde meterse, pues. Y las otras eran un mar así, del rímel se les corría y todo. Salimos, porque nos tiramos en el piso, Moni la tenían infiltrada, me acuerdo. Iban llegando las del TEC, porque la siguiente final era TEC contra UACJ, algo así. Fíjate, puros equipos del norte, ¿ok? Y estamos tiradas, Moni con su rodilla vendada tal, y entra Alegría y dice, nos saluda, y saluda a Toño y a Luis Carlos, y ¿cómo les fue? Y nada más me acuerdo, no me acuerdo si fue la güera o quién le dijo, mañana nos vemos en la final, y se queda así el otro, como diciendo, 8 mocosas, ¿en serio? Y Moni Moni ya no va a jugar, ¿no? Y Gaby Peralta, pobrecita, la traían de punching bag y todo, y le dice así, nos vemos mañana en la final. Bueno, si pasa todavía le dice, ¿no? Entonces, no, sí, que no sé qué, ¿verdad? Y se meten, y nos toca la final contra el TEC. Obviamente, después de venir de un nacional, un viaje, regresar, deshidrataciones, lesionadas, infecciones, tal, pues el equipo dio lo que tenía que dar. Y una final que habíamos perdido por 6 puntos en una semana antes, lo perdimos por 15, ¿no? Pero fue la misma alegría y orgullo, porque éramos el segundo mejor equipo a nivel nacional. O sea, no nada más ya éramos el mejor segundo de privadas. Ajá. Ya éramos el segundo del todo el país. 8 viejas que ya no podíamos ni con el alma, ¿no? En un lugar que ni siquiera muchos conocían, ¿no? Exacto, y que decían, oye, ¿qué no Tehuacán es lo que se sirve con el whisky? Eso es lo que nos decían siempre, ¿no? O sufrir un bullying de equipos que venían y nos decían, ay, mira, qué equipo más feo. Porque eran muy despectivos con nosotros, ¿no? Cuando llegaban y veían la cancha así, toda al sol. Nos menospreciaban. Todo lleno alrededor de tierra, ¿no? Sí, y ahí fíjate que fue recordar esos entrenamientos en esa cancha de cemento. Yo me acuerdo que busqué al Tigre, no al coach Héctor, pero busqué a su hijo al Tigre y le dije, dile a tu papá, y le conté la historia, ¿no? Entonces me acuerdo que se la contó y decía, es que mi papá está llorando, me decía, lloró cuando le platiqué la historia porque era su equipo, él, o sea, ¿sabes? Y regresamos, pues fiesta patronal casi, ¿no? En el pueblo, o sea, ¿cuándo habíamos visto algo así, no? Porque aparte entonces se había cumplido otro de las cosas que yo había dicho, que era que respetaran a mi pueblito bicicletero, ¿sí? Porque yo le puedo decir pueblito, pero que venga otra persona a decirle, y ahí sí ya me prendo, ¿sabes? Hacen unas ceremonias, nos invitan, no me acuerdo quién estaba de presidente, 2007, creo que era el Pollo, si no me equivoco. Nos invitan al ayuntamiento, pues era histórico lo que había hecho un equipo por Tehuacán, ¿no? Hacen un desayuno y ahí vamos al desayuno, me acuerdo. Estaba el ingeniero Antonio, era el director de la web. Empiezan a platicar el recuento de los daños, bla, 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 bla. Y yo soy bien ciega y ese día no llevé mis lentes. Yo estaba desayunando. A mí como que esas cosas no me gustaban o no me gustan, porque yo decía, yo solo juego básquet, a mí nada más pónganme un balón y ustedes hagan sus actos protocolarios. A mí no me inviten, pero tenía que ir. Estamos desayunando y si se para Luis Carlos y está dando todo eso, cuando dice, y tengo una noticia muy importante que darles. Pues yo sigo comiendo, porque soy de muy buen diente. Y dice, tenemos algo histórico aquí. Y entonces pone
una hoja. Yo no veía nada. Entonces Carmen, yo me senté junto a Carmen y me acuerdo que me encodazo y güey, voltea. Le digo, güey, no veo. Y era la convocatoria que me estaban haciendo a mí para formar parte del preselectivo nacional que iba a ir a Juegos Panamericanos en Río de Janeiro. O sea, decía ahí la fecha, desde junio no sé qué, en el Comité Olímpico Mexicano solicitamos a la universidad bla, 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 la presencia de mi nombre para ser convocada a la preselección nacional mayor que va a los Juegos Panamericanos. O sea, bestia. Entonces todo mundo se empieza a aplaudir y yo así, ¿en serio? ¿No me están timando? No, sí, que no sé qué. Puf, imagínate, ¿no? Así como, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, en ese momento el presidente de la federación era Jorge Toussaint, venía firmada la hoja por Jorge, y el entrenador era Gerardo Guzmán, el famoso Choco de la UNAM. Me acuerdo que me fui al poli ese día, le dije a mi mamá, llévame al poli, no, o sea, tenía tanta adrenalina que me puse a correr, a tirar, ¿verdad? No sabía ni cómo descargar como la emoción, los nervios y ahora el compromiso y la responsabilidad que en mí ejercía, porque si bien yo trabajo por mí, para mí, pero sabía yo que era lo que había buscado para empezar a abrir puertas, ¿sabes? Me voy a la concentración, éramos 60. ¿Por qué éramos tantas? Porque era la historia que hizo un parteaguas en el baloncesto en ese momento. La federación estaba peleada con CONADEIP. Si tú ibas a federación ya no podías jugar CONADEIP y viceversa. Y en ese momento rompieron como con ese eslabón y dijeron, pues ¿de dónde vamos a sacar más talentos si no es de CONADEIP? Ellos mismos estaban ahorcando, ¿no? Totalmente. Y viendo el tipo de eventos que hubo, la final de CONADEIP y de la universidad, pues de dónde, o sea, los equipos más importantes de dónde pertenecían, ¿no? Sí. Que era CONADEIP. Entonces rompe todo ese esquema y me acuerdo que voy entrando, pues, y yo veo un chorro de gente y en la madre, ¿qué voy a hacer, no? O sea, contra las que jugué, contra las que me pegué, contra las que no sé qué. Y nada, y empiezan, bueno, esto va a ser así, se va a entrenar a las 6 de la mañana en pista, de ahí nos bajamos al gimnasio, después cancha, y en la noche volvemos a entrenar. Los cortes van a ser cada semana, se va a cortar de 2 a 3 jugadas por semana hasta que lleguemos a las 12. Pero pues obviamente tú sabes que de esos 12 lugares ya hay 6 base, que son las veteranas que no estaban en esa preselección, que llegaron después. Ok, empieza, ¿no? Entonces empezamos los entrenamientos, a las 6 de la mañana en el comité, era pista, de ahí nos íbamos a pesas, de ahí nos íbamos a cancha, y en la cancha entrenábamos de 12 horas a 2 horas y media, o sea, en total entrenamos 5 horas en la mañana, o 6. De ahí vete a comer, a bla, 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 hacer tareas, bla, y tal. Y llega Jorge, porque había sido el preolímpico en Las Vegas, y estaba, fue el preolímpico donde estuvo COVID, ese icónico, ¿no? Y llega él con, ya sé, aprendí de los gringos y vamos a meter un entrenamiento más. Entonces no nada más entrenábamos en la mañana y en la noche, ya entrenábamos al mediodía, de 2 a 3 y media, con él en cancha. Y él era de una mentalidad de, no puedes tomar agua porque te empanzonas. Entonces, y tienes que jugar fuerte y tienes que chocar. Y yo cuando llego a selección, Quique, yo no era de las más altas. No, pues no. Yo cuando llegué a selección era el promedio. Yo hasta me sentía a gusto porque decía, estoy como en mi mundo, ¿sabes? Ya había más altas que yo. Entonces, yo siempre jugué en una posición donde yo era la alta. Y aquí tuve que trascender a jugar a otra posición. Aprender a jugar a otra posición, que era el ala pívot, el 3-4. Y es lo que te ayudó de la jugadora que habías visto, ¿no? Totalmente. Ajá. Pero para yo convertirme en eso, si ya entrenaba lo que entrenaba, yo tenía trabajo extra. Porque era... ya no tirar de media, a mí me ponían a tirar de 3. Tenía que meter de 100 a 150 tiros todos los días de 3. Y tenía que bajar de peso, y tenía que volverme más atlética. Y en ese proceso, pues yo siempre había pesado, ejemplo, 85 kilos, ¿no? Llegué a pesar 80. Y yo ya brincaba y ya casi la clavaba, porque ya me volvía más atlética y me volví más inteligente en el juego, porque ya no es lo mismo ver el juego desde adentro que ya verlo desde la periferia, ¿no? Claro. Y seguía yo estudiando a Tabrasi todo el tiempo y los videos y tal, y fui evolucionando, entonces fue trascendiendo eso. Entonces fueron días muy difíciles, días donde no te voy a negar que me dieron ganas de tirar la toalla.
de la presión. O sea, porque todo el mundo piensa que llegar a selección es fácil y es la gloria y wow, el sueño hecho realidad. Pero vivir dentro de una concentración en selección, lo que yo viví, híjole, no sé cómo ponerle de título, ¿sabes? Porque hay veces que yo no dormía, porque era mucha la presión. Y no la presión de tienes que quedar, porque involuntariamente tú te generas una presión de pues, yo quiero llegar y yo quiero estar, pero al lado de 6 viejas como yo que también quieren llegar y estar, ¿no? Entonces la lucha física, la lucha mental, la presión psicológica, la presión física que vivíamos, porque ya era una explotación, o sea, no es lo mismo entrenar, ejemplo, 2 horas en la mañana y después en la noche te ibas a entrenar con el equipo y era un entrenamiento bueno, a entrenar 3 veces al día y eran explotaciones horribles, ¿no? Sí, porque también al nivel que iban a competir, ¿no? Así es. Entonces querían marcar un parteaguas de demostrar que el talento de las universidades era importante y tenían que hacer esa mancuerna, ¿no? Empiezan los cortes y es muy difícil ver cómo van rompiendo sueños, ¿no? De gracias, nos vemos a la próxima, y la otra ay, lloraba y tú te quedabas y ella se iba. Y no había esta tecnología que tenemos hoy, entonces eran las cajitas de chicle de que hablaba, sí, mamá, que no sé qué, y a veces no había buen internet, o a veces te tocaba lluvia, porque no hay teles en los cuartos, son dormitorios con literas, no hay teles, son 6 literas, 1, 2, 3, 4 literas, y compartes un baño por cuarto. O el comunal, que son 30 y tantas literas y son 3 baños, ¿no? No hay tele, tienes tiempo para ver la tele, nada más tienes hasta las 8 de la noche para ver la tele. Hay horarios para comer, hay horarios para entrar a la villa, porque si bien vives dentro del comité, pues hay 2 villas, femenil y varonil, y tienes hasta las 9 de la noche para estar afuera, adentro ya te picarán los ojos, o sea, son muchas cosas que te hacen meterte en ti y el cerebro es muy cabrón, Sí. y te juega papeles o te juega muchas veces bien o muchas veces te hunde. Sí, o te ayuda o te destruye. Exactamente, la mente es muy poderosa y empiezas a generar como un estrés extra, ¿sabes? Se viene toda esta travesía y viene el abanderamiento. Nos dicen, va a ir el grupo va a ir a abanderamiento en Palacio Nacional. En ese momento el presidente era Felipe Calderón. Va a ser en Palacio Nacional, es un desayuno, después el abanderamiento, la toma de fotos, bla, 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 y nos regresamos. Empiezan a seleccionar, ¿no? Yo estoy sentada y se voltea y dice, ¿vas? ¿Cómo te llamaban? Yo, Fernanda. Sí, ¿no? Fer a veces. A ver, tú, Tehuacán. Sí, no, Tehuacán vas. A mí me decían Fer o Güera, pero no sé de dónde me decían Güera, pero dije, bueno, soy Fer. Entonces, o Guti, ahí empezó mucho el Guti también. ¿Vas a ir? ¿Yo? Sí. Cuando empiezas como a indagar en las diferentes disciplinas que hay, por ejemplo, waterpolo, handball y todas esas cosas, cuando ya mandan a los que van al abanderamiento es porque ya son los que van a ir, ¿no? Porque no puedes salir en la foto y ya no fuiste, claro, ¿no? Entonces, cuando dicen eso, yo sentí así un hoyo aquí, dije, no, tranquila, ¿no? No han llegado las veteranas, porque todavía no habían llegado las veteranas, no todas. Y ahí nos vamos a Palacio Nacional. Es un evento que marca, porque la máxima autoridad de tu país te hace entender que atrás de ti hay, ejemplo, somos 127 millones de mexicanos, por ejemplo, y yo soy tengo atrás de mí a cuántas niñas y a cuántas mujeres que quisieran estar o que en mí se ven reflejadas o que conmigo se motivan, ¿sabes? Y el tener contacto con él, o sea, porque ahí sí es la máxima investidura del país, pero es terrenal y que llegue y te abrace y te diga, te deseo todo el éxito del mundo, te voy a estar viendo y tal, es como, no te vuelves como wow, pero sí te vuelves como un engrane para hacer trabajar el deporte en nuestro país, ¿no? Sobre todo nosotras como mujeres que venimos luchando por una equidad, una igualdad, una inclusión, era importante. Y yo que venía de un pueblito,
¿no? De 400,000 habitantes, pueblito ahí, que ya o sea, cuando pasa todo eso ya había un libro de Panamericanos, porque ya te toma la foto, y ¿de dónde vienes? ¿Dónde estudias? ¿Qué haces? ¿No? Y en ese librito, que es el libro de los Panamericanos 2007, sale Tehuacán. Y sale una Fernanda que dijo, estudio en UPEP Campus Tehuacán y soy de Tehuacán, porque yo puedo decir soy de la Ciudad de México porque nací ahí, soy de Tehuacán. Y está en un libro de la historia del deporte de nuestro país, ¿no? Todo eso va sumando muchas cosas en mí. Viene como una confusión porque me cortan, entre comillas, ya para 2 semanas antes de irnos. Y yo aparezco en el libro, fui a la foto y pues que siempre no, que muchas gracias, pues ahí te voy, ¿no? A mí lo único que me pudo mucho fue cómo voy a ver a mi hermano. Era lo único que me importaba, ¿sí? Porque mi hermano me veía así como tú lo vas a hacer como su héroe, ¿no? Por decirlo así, pues soy 5 años mayor que Toño. ¿Cómo lo voy a ver? Y le voy a decir, no pude o no fui, ¿no? Y aparte fue el día de su cumpleaños cuando me cortan. Ahí te voy, nos vamos, su fiesta de cumpleaños yo estaba, pero peor que jerga, ¿no? Pues sí. Regreso a México y estoy empacando ya para regresarme a Tehuacán y me decía mi mamá que no te importe lo que diga la gente. Le digo, es que no me importa lo que diga la gente, porque ellos no saben lo que yo he vivido acá adentro, ¿sí? Sino era, ¿qué fallé o qué me hizo falta? Esa era mi pregunta, ¿qué me hizo falta? ¿Qué fallé? ¿Qué tengo que mejorar? Porque yo tengo que regresar, ¿no? Y yo recibo una llamada de Choco, ¿dónde estás? Y yo, pues en casa de mi abuela. Vente para acá. ¿Cómo que vente para acá? Sí, te traes tus maletas. Y yo me siento, ¿cómo? O sea, no estoy jugando. Llego y me dijo, no, es que ella se tiene que ir porque no está bien de salud. Así fueron sus... ¿Tú vas a ir? Entre que me daba emoción, la culpa, no sé, ni siquiera, no pude ni festejar. ¿Pasó? Se acerca el día ya para irnos, ¿no? Mi papá viaja a la Ciudad de México porque me acuerdo que nos dieron chance de salir del comité y nos dan nuestros uniformes. A mí cuando me entregan el uniforme y le hago así y dice Gutiérrez 10, o sea, todavía te lo cuento y me da emoción, sí, porque decía yo, wow, o sea, ¿sabes? Llega mi mamá y me acuerdo que toma unas fotos en el locker y nos vamos a comer y en eso llegó mi papá, me acuerdo. No, pues yo, o sea, toda mi familia, mi papá, estaba ahí así y me dijo, nada más vengo a darte la bendición porque yo me tengo que regresar a trabajar, pero aquí estoy, ¿no? Se viene todo el viaje y me acuerdo que era una emoción impresionante la que yo tenía porque si bien hago lo que me gusta, pero ya estaba trascendiendo a otro grado de emoción. Sí. Nos vamos a Río y hay puntos icónicos en mí que marcaron. Uno es, obviamente, el entrar a un Maracaná, la historia de un Maracaná, y entrar tú como selección mexicana y ver en el fondo a 2 personas con una banderita. Yo sentía que toda mi familia estaba ahí, ¿no? La inauguración, y de ahí tuvimos juegos de preparación. Y empiezan a jalarme a mí como la 6ª jugadora. El primer cambio y tal. Y empiezo y le doy. Y empiezo a jugar contra equipos que... O sea, yo veía a una Janet de Brasil que jugó en WNBA. En ese momento tenía 39 años y parecía que tenía 15 jugando. Y yo la veía jugar y babeaba de verla jugar. O a una poste que me sacaba 2 cabezas. De hecho, hay una foto que te voy a pasar donde yo le llego aquí. O sea, ni siquiera puedo porque está enorme. Y empiezo yo a ser la 6ª jugadora. Entonces, el primer juego que jugamos contra Canadá, estoy yo sentada así, no estoy viendo el juego y tal. ¿Vas adentro? Pues voy adentro, ¿no? Y yo jugaba de alera. Entonces, pues imagínate. Y me eché mis puntitos, hice mi chambita y fui evolucionando. Hasta que, pues ya como que, no es que no te den nervios, pero los transformas de una manera diferente, ¿no? No fue un gran Panamericano, pero a mí lo que me hizo así fue enterarme que los siguientes Juegos Panamericanos iban a ser aquí. México. Entonces dije,
Siguiente objetivo, cerrar mi ciclo olímpico. ¿Dónde? Inicio Panamericanos, cierro Panamericanos. Ese era mi objetivo. Nos regresamos y tenemos el preolímpico. ¿Por qué hago mucho énfasis en esta historia? Y te lo digo así porque fue el año que me marcó, el 2007. Vamos a un preolímpico donde me entero que va la selección de Estados Unidos, la A, donde iba la jugadora que yo admiraba. Iba todas las que ves en la tele hoy, que ya son historia, una Subert, una Diana Taurasi, Candice Parker, iban ahí. ¿Tengo que ir? ¿Sí o sí? ¿No? Tengo que conocerla. Y ahí te vas a otra concentración. Y la verdad es que el apoyo que en ese momento tuve en la escuela fue impresionante. Yo creo que fui muy bendecida porque me decían, tú no te preocupes, cuando regreses vemos. Sí. Y yo, pero no me regales calificaciones. No te voy a regalar, tú vete y ya vemos. Y lo peor es, me van a juntar todo. Y yo decía, venga tú. Me voy y vamos a ese preolímpico. Y ¿en dónde fue? En Valdivia, en Chile. Estoy llegando al aeropuerto de Santiago porque de ahí transbordábamos para ir a Valdivia. Y estoy sentada en la sala, existían los Nextel apenas, ¿no? Me acuerdo. Y ve al fondo y yo, no, ¿será? Y en ese momento me valió y le marqué a mi mamá. Aquí eran las 5 de la mañana y la desperté. ¿Qué pasó? No sabes quién está aquí. Y mi mamá, pues ¿quién? Viene entrando Taurasi, me dice. Y me dice, ¿y qué esperas para irte a tomar una foto? No. ¿Por qué no? Porque ahora somos iguales. Así le contesté. Y me dice, pues haz lo que quieras, pero déjame dormir, me dice, ¿no? Pasa y todas las del equipo van y se empiezan a tomar fotos. Iba ella, Cappie Pondexter y Katie Smith. Las tres, porque venían de jugar la final de la WNBA e iban a alcanzar el equipo, donde Taurasi había sido campeona y Katie Smith había quedado en segundo lugar, que era Detroit en ese momento. Vamos al avión. Yo venía, pero yo no cabía aquí, que yo estaba, pero, híjole. Nos subimos al avión y yo tengo la costumbre, y aprendí en selección, subirme al último para ver los lugares vacíos y ahí agandallarme y acostarme. Entonces veo uno y me acuesto. Estoy así cuando escucho la voz de ella. Sorpresa, venían atrás de mí. Obviamente no me dormí. Venía yo pegada así escuchando la conversación. Yo decía, no me tengo que perder nada, ¿no? Llegamos a Valdivia y nos reciben con gran show porque son eventos impresionantes, ¿no? Y en eso está en la banda esperando su maleta. Y ya, me armé de valor. Y me acerco y le hago, hola. Pero yo sabía que hablaba, o sea, yo la conocía. O sea, yo estudié su vida, ¿sabes? Yo ya sabía que hablaba español. Entonces llego y le hablo en español y le digo, hola Diana, ¿cómo estás? Y se voltea, hola, que no sé qué, ¿cómo estás? Que no sé qué. Oye, 2 favores. Y se me queda viendo, ¿no? 1, ¿cómo fue la final? Cuéntame, porque no la pude ver porque estaba en el comité y bla, 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 entonces cuéntame. Entonces jala Cappie y dice, esta se la rifó y que no sé qué, pero como es argentina, pues tiene sus modismos, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? ¿Me regalas una foto? ¡Claro, las que quieras! No, salgo con una sonrisa así, emocionada, porque aparte somos de la estatura, me da un abrazo y después me dice, oye, ya me tengo que ir porque ya vinieron por nosotros. Te veo más tarde. Pues te veo más tarde. Cuando hacen torneos así, Quique, por lo regular separan a las delegaciones. Como van 8 equipos, ponen a 4 en uno y a 4 en otro, 2 y 2 y así, ¿no? Llegamos al hotel. Yo dije, pues ya no la voy a ver hasta los juegos. Sorpresa, en el mismo hotel estábamos, ¿no? Voy bajando y me viene caminando Candice Parker. Y así, yo me sentí en Disneyland, así, veía todas. Y obviamente, pues, Ale Delgado, que es como mi hermana, se volvió mi hermana en selección y es mi hermana en la vida real y ahora, me decía, güey, cierra la boca. Y yo así, babeaba, ¿no? Y yo decía, es que pellizcame, no puedo creerlo. Comíamos, desayunábamos, cenábamos, tomábamos el té, todas juntas. O sea, México y Estados Unidos era uno mismo, así, ¿no? Y yo, feliz. Tina Thompson llevaba a su hijo de 4 años. Jugábamos con su hijo, en lo que hacíamos tareas y no sé, a ese grado, ¿no? De mágico de familia, era esto. ¿No? Empieza el torneo y nos toca contra la sede Chile. Hacía mucho frío, porque como tú sabes es inverso la temperatura de allá con nosotros. Aquí es verano, allá es invierno y viceversa. El gimnasio tenía calefacción, imagínate el frío que estaba haciendo en Valdivia. Pues ya estábamos casi en la punta. Y nos toca contra Chile. Qué difícil fue. O sea, jugar contra una Tatiana
que jugaba en Europa y que la partían en Europa y que a mí me tocó marcarla, yo no sabía ni por dónde, pues. O sea, a mí me saca como media cabeza, es muy alta, muy atlética, ahora ya se retiró, pero no podía. Qué difícil juego, qué difícil todo. O sea, porque el público contra el local, el primer partido, o sea, qué difícil. Me acuerdo que salí y ya sabes, ¿no? Soy la peor jugadora, no sé qué, no sé cuánto, yo qué hago aquí, ya sabes, ¿no? Todo lo que la cabeza te hace. Y llegamos al comedor y estas habían ganado, pero caminando, ¿no? Las de Estados Unidos. Y empieza a trascender el campeonato. Pues cada vez era más el convivio. Uh-huh. Buenos días, ¿cómo estás? Medio platicas, tomas el té y medio estás, ¿no? Ya para casi concluir, nos toca jugar contra Argentina y ahí me pasó algo muy chistoso porque este dedo se me montó en una pantalla y yo ni me di cuenta y así terminé de jugar. ¡Pum! Y cuando llego al vestidor, pues le digo, oiga, ¿y esta bola es normal? Y se voltea el doctor Sergio, que amo con todo mi corazón, agárrenla. Yo cuando dijo eso dije, ¿qué? ¡Pras! Me lo jala. Tenía montado el hueso aquí en una pantalla, me clavé con Ania, ¿no? Pero es que ya como vas viviendo y fluyendo, pues no importa, ¿no? Y me acuerdo que en el vestidor, antes de nosotros, entró Estados Unidos y había un Penny. Entonces lo levanto e iba Jenny Bucoso y me dice, "It's a lucky penny", me dice. De la suerte. Y yo, ¿qué hago? Mételo abajo de tu plantilla del tenis. Y yo, bueno. Los tenis que yo tenían válvula, entonces tú alzabas la plantilla, metías la válvula así, entonces yo lo meto entre la válvula y la plantilla y seguimos. Para no hacerte el cuento largo, al siguiente día, pues yo me salgo con mi compu, pues para ver cómo andaban aquí, nos comunicamos por Messenger, porque ahí en Valdivia no había Excel. Y voy caminando, entro, en vez de irme como siempre me iba, agarré un pasillo así y cuando abro la puerta, ¡chas! Que la veo sentada aquí en su compu, ¿no? Y yo así, es mi momento, dije yo. Le digo, hola, y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Le digo, ¿podemos platicar? ¿Me regalarías tantito tiempo? Sé que estás muy ocupada, pero ¿podemos? Cerró su compu, la puso en la mesa, siéntate. ¿Quieres té? Tenía 2 tazas, ¿quieres té? Y me sirve. Le digo, yo te admiro, o sea, eres mi ejemplo a seguir. Y ella es muy modesta. Nada, ¿cómo crees? Que no es que... Le digo, pero tú me has inspirado a que yo siga jugando básquet. ¿Sí? Y es que era cierto, ¿no? Es que era la verdad. O sea, yo estaba abriendo... Mi niña interior estaba hablando. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero tengo 3 así importantes. Porque no te quiero quitar tiempo, no te quiero enfadar, tal, ¿no? Y porque nuestra convivencia va a seguir. Y se empieza a reír. A ver, dímelas. Le dije, mira, la primera... ¿Cómo le haces, así le dije, para jugar en los escenarios que juegas y tomar la responsabilidad que tomas de yo aquí voy a ser la que domine, la que guía al equipo? ¿Cómo le haces? Tú me vas a decir, ¿cómo te acuerdas textualmente de lo que te dijo? Pero son frases y palabras que grabé en mi ser y que hicieron en mí una mejora. Para muchas, y que hoy comparto a los niños que entreno o a los jóvenes que entreno en los equipos. Me dijo, yo me creo lo que quiero ser. Me quedé así. Sí, si yo no me creyera buena y yo no supiera lo que he trabajado, dudaría de mí y no tendría esos pantalones, por decirlo así, lo voy a decir a mi manera, de meterme en una cancha y decir, yo he trabajado por esto. O sea, no tiene por qué costarme, ¿no? Y, ok, la primera. La segunda, ¿cómo le haces para controlar los nervios? Porque yo todavía hoy me meto a la cancha y estoy así. Y se rió. Y dice, ¿tú piensas que no me dan nervios? Pues eso parece, le digo, porque tú entras y es como un cubo de hielo. Yo siempre tengo nervios. Por eso estoy todo el tiempo así, y moviéndome y tal. Y le digo, ¿pero qué haces? Te voy a decir lo que a mí me dijo alguien. El día que dejes de tener nervios por lo que estás haciendo o por lo que vas a hacer, ese día deja de hacerlo. Y me queda así. Me dice, sí, porque significa que ya no lo estás disfrutando. ¿Sí? Los nervios lo único que hacen es activar la serotonina de nuestro cerebro
para decir, disfruta el momento, saca la adrenalina que tienes. Los nervios no son malos. Nos hacen ver como que los nervios son malos en el juego. Ay, está nervioso, no va a jugar. No, los nervios son buenos porque son lo que nos hace que nuestro corazón bombee. Y me dice, ¿y la tercera? Porque ya me tengo que ir. Le dije, sí. ¿Cómo le haces para no perder los pies del piso? Para ser humilde. Y eso, fíjate lo que me dijo. Me toca el hombro y dice, esa respuesta tú te la vas a contestar solita algún día. Y me dice, nos vemos más tarde porque tengo práctica. Chao, chao, chao. Y se fue. Me quedo en la silla pensando todas las respuestas, ¿no? Y yo decía, ¿paso? Se viene el último juego. Nosotros íbamos por el 7-8 contra Jamaica. Yo estaba empatada con una Argentina en el líder reboteador del torneo. Nosotros jugábamos antes que Argentina. Ese día, 30 de septiembre, para mí lo que es el 4 de febrero, el 17 de mayo y el 30 de septiembre son muy icónicos, muy especiales. Son fechas muy tristes que fueron para mí, pero que han sido motivación, ¿sabes? Y era 30 de septiembre, tenía mi Lucky Penny, me levanté bien, desayuné bien y jugamos contra Jamaica. Contra una Simone Edwards que hoy trascendió a una mejor vida, jugadora de WNBA, primera jamaiquina en hacer historia en WNBA, campeona con Seattle Storm, ¿sí? Y que era mi amiga, y todo me salió. 10 de 10 en tiros libres, 6 de 6 en campo, 20 y tantos rebotes, tantos robos, tantas asistencias, ganamos el juego, todo salió ese día, todo. Terminamos el juego, nos vamos al hotel y venía el juego de Argentina, donde venía esta chava. Y yo quedo arriba de ella y creo que abajo de mí queda Taurasi, si no me equivoco así, ¿no? En la de rebotes. Y estamos viendo el juego, ¿no? Pero nos llama Jorge y nos dice, vénganse todas a la salita. Vamos a tener juntas, sus famosas juntas. Entonces, estamos con el té, no sé qué, y están pasando el juego. Y en eso pues yo estoy en la compu y se acaba el juego, pero yo ni en mi cabeza me metí a ver las estadísticas, nada. Yo así, y veo que era Jaime Leiva, era Choco, Jorge y Sergio, el doctor. Y sacaban hojas y checaban. No, espérate, dámosle 5 minutos más. Cierra todo y agarra a Jorge y le pega una copa. Pongan atención todas. Y yo dije, ay, ¿ahora qué pasó? ¿No? Lo que les voy a decir es algo que a mí me llena de mucho orgullo. Y hoy me doy cuenta de por qué estoy haciendo las cosas y por qué no dejo mi lucha. Y todas, ay, ajá, ya sabes, ¿no? Esto es histórico, porque es la primera vez que alguien de México, siendo novata, siendo no sé qué, en un torneo tan importante, está haciendo esto. Y yo dije, pues, hablaba de Brisa tal vez, ¿no? O de Tainé, pues no sé. Y entonces yo era la güera, ¿no? La güera. ¿Ven? Y me paro, ¿no? ¿Qué pasó? Campeona rebotadora del... Y yo, no, sí. Y enseñan así, todas las del equipo se paran y me abrazan y me felicitan y tal. Mi reacción fue, pum, agarrar el DC y le escribo a Leti, una compañera de los... Leti, necesito que márcale a mi mamá y dile que se conecte. Mi mamá está en el súper. Dice que aventó el carrito y se fue a la casa. ¿Qué pasó? Y le dije, estás hablando con la mejor reboteadora del preolímpico. No, pues imagínate, ¿no? Otro check en mi lista, ¿no? Nos regresamos. ¿Cuál era la alegría de Jorge? Que hasta cargó mi maleta. Era su dedo santo, ¿no? Ajá. Carga mi maleta y nos regresamos y ya tenía otro check. Entonces, con eso concluye el 2007 y ahora vente a enfrentar la escuela, ¿no? Ahora sí, ya vente a la realidad. Era mi último semestre de carrera. No, pues a darle y a meterme y me titulo con mención honorífica, la primera de mi carrera. Entonces, ¿sabes? Para ese entonces ya yo tenía una perspectiva diferente de mi persona.
Esa niña que bullearon, esa niña débil, esa niña que vivió pues cierto abandono en casa porque papá trabajaba, porque mamá trabajaba, porque su hermano se puso mal, porque su abuelo se murió, porque su abuela tal. Se estaba como reencontrando con esta Fernanda y estaban haciendo ese match que necesitaba. Todo se alineaba. Ajá, al darme cuenta de, para algo pasan las cosas. Para algo me tocó vivir eso. Y así me puedo seguir, me fui a la Outlab, ahí fui campeona universitaria con la Outlab, también fui cuadro ideal, seguí en selección, jugué Juegos Centroamericanos, clasificamos a los Panamericanos de aquí de Guadalajara, que es una odisea también, porque no querían que fuéramos. Siendo nosotros sede, no éramos reconocidos, no nos dejaron entrenar en las instalaciones oficiales, hablando de un CENAR, una CONADE, no éramos reconocidos. Entrenamos en Pachuca porque Cucha hizo alianza con el gobierno del estado para que nos dejaran entrenar. Entrenamos en una cárcel, nos llevaron a entrenar en una cárcel. Nos llevaban a los pueblitos, ahora sí que como el circo, nos llevaban, entrenábamos, las fotos tal, y nos daban de comer. El TEC Hidalgo se portó de maravilla con nosotros, pero no querían que fuéramos. Entonces inició una lucha enorme de nosotros. Y esto, ahora sí como primicia te lo voy a contar porque no lo cuento. En gobierno federal había un familiar trabajando que era el vocero del presidente en ese momento, ¿sí? Y fue tocar puertas y decirle, échanos la mano, necesitamos llegar al presidente, necesitamos decirle esto, necesitamos decir bla, 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 ¿no? Hicimos una campaña que se llamaba Luchando por un Sueño Panamericano. Nosotras mismas pagamos nuestras playeras. A veces desayunábamos un yogur de una barrita. De plano. A ese grado. Yo tuve un esguince de 3er grado y no me rendí porque decía, es que es la conclusión del ciclo que yo dije. Yo tengo que jugar a esos Panamericanos. A lo mejor jugaré 2 minutos, pero tengo que estar ahí, ¿sabes? Y cerrar este ciclo con selección. Días antes de eso, bueno, casi un mes, porque eran como 3 semanas, era un preolímpico, el preolímpico en Valdivia, digo en Pitalito, no, Neiva, Colombia. Ya íbamos a ir teníamos que volar de Pachuca, nos teníamos que ir a México para volar a Colombia. Estábamos en la zona de rehabilitación con el doctor y estaba Cucha, estaba Sergio, estaba yo y no me acuerdo quién más. Y en eso suena el teléfono y contesta Cucha, sí, no sé qué, no sé cuánto, y empieza a llorar. Y se me queda viendo Sergio y yo, pues no sé. Y en eso cuelga, que sí vamos a ir a Panamericano. Aparte era su último torneo porque ella se iba a retirar, entonces pues imagínate, sí, ¿no? Todo lo que para ella significaba, aparte la historia que ella tenía, ¿no? Siendo la primera mexicana en jugar en España, bla, bla, bla. Que siempre sí íbamos a ir. Entonces fue cuando se hizo la chamba bien, ¿no? Mario Vázquez Raña, que en paz descanse, alzó la mano y dijo, yo me hago responsable de la selección femenina. Y yo me hago, pero yo me hago, y tiene que ir. Porque si no íbamos, Quique, venía un veto impresionante para el básquetbol. Desde las categorías mini hasta la mayor, no sé cuántos años íbamos a estar vetados del básquetbol. Porque éramos sede, porque era un torneo importantísimo, porque los Panamericanos es el torneo más importante del continente, ¿no? No, sería una vergüenza, ¿no? Además. Imagínate en tu casa, no vas porque pues los de pantalón largo se están peleando. Políticas, exactamente, porque me vio feo, porque no me caigo así, ¿no? Y nos vamos a Neiva, tenemos el preolímpico. Yo no podía con el pie. Cada vez mi lesión se iba agrandando más. De un esguince terminó una fractura de maleolo, se llama el huesito. Así, ¿no? Nos dejan todavía después del preolímpico, nos dejan una semana ya porque no tenían para regresarnos, etc, etc. Regresamos a México y se vieron a nueva preselección. O sea, no creas que las que íbamos ya teníamos seguro Panamericanos. No, teníamos todavía que pasar por otro proceso preselectivo donde aparte del cansancio físico, emocional que ya traíamos de un torneo así, de esa exigencia, tenías que pelear un lugar por ir, ¿no? Entonces, pues todo, ya ni sabías, ahora sí que no buscabas quién te la hizo, sino quién te la pagara, ¿no? Nos concentran en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que está junto al Autódromo de Hermano Rodríguez. Y empieza otra vez todo. Veamos los patitos feos del cuento. Para no hacerte lo más largo,
se viene la inauguración. ¿Y cómo no vamos a ir a la inauguración? En tu casa, tal. No, pues empieza el entrenador. No, que no sé qué. Y aparte, nosotros queríamos ir porque iba a estar Alejandro Fernández, ¿no? O sea, déjate todo lo demás. Iba a estar Alejandro Fernández. No, gánenselo. No, pues esa semana... O sea, si de por sí nos matábamos en los entrenamientos, esa semana fue mal, ¿no? Entonces cuando dice, bueno, sí vamos a ir, pues ¿sabes qué? Como habías dicho que no, pues ya no hay boletos de avión para ustedes. ¿Y en qué nos vamos a ir? En camión. En camión. Esos camiones como los ADOs viejitos, así, ¿no? Y ahí te venimos. No me preguntes en dónde paramos, porque paramos como en una gasolinera de un pueblito reventado, de esos que todavía pasa la bola así. Pues compré una sopa Maruchan, que fue mi desayuno, mi comida y mi cena casi, ¿no? Llegamos a Guadalajara en safe. No tienen chance de comer, no pueden ir a comedores. Tienen que ir a probarse ahorita la ropa, porque es la inauguración en 3 horas o en 2 horas. No nos habíamos bañado, o sea, veníamos así. Entonces ve y pruébate, ¿no? Porque aparte, esa delegación se vistió de charro. ¿Sí? Y pues no nada más las de básquet somos grandes, las de vóley son grandes, las de tal son grandes, entonces no había mucha ropa grande, entonces pues tenías que ya adecuarte a lo que hubiese. Yo todavía alcancé la ropa completa, las botas, la falda, la camisa que venía bordada, el sombrero, el moño, todo. Y ahora tienes 10 minutos para subir, bañarte, pintarte y bajar, porque ya... Y no creas que porque ya va a iniciar, no, porque el contingente ya se va a juntar, porque hay que caminar todavía hasta el OmniLife. Eran como 3 kilómetros hasta el OmniLife caminando atrás de todo, así, ¿no? Atrás de todas las delegaciones. Y ahí vamos. La emoción, todo hace como que el cansancio, el hambre y todo, pues, pero de repente la tripa ruge, ¿no? Sí. Y me acuerdo que había una niñita con mi papá, así yo así, la veía como se me salía la baba. Entonces la mamá se percata y me hace, ten, no. O sea, todas así caímos en la bolsa y fueron las mejores papas que me pude haber comido en ese momento. Nosotros somos la última delegación, sí, pues somos local, ¿no? Entonces nada más veíamos, ¡ay! Escuchábamos el ruido, ya se hacía de noche. O sea, nosotros salimos con sol y cuando llegamos al OmniLife ya era de noche, ¿sabes? Entonces, todavía no estaba el smartphone, pero eran los BlackBerry, ¿no? Uh-huh. Y ahí va, y tal, y yo marcando y tal, y ya nos estamos acercando, porque aquí en Tehuacán está toda mi familia viéndolo por la televisión. Porque ellos iban a alcanzarme hasta los juegos. Uh-huh. Pero la inauguración la vieron desde acá. Entonces... empezamos a caminar el túnel del OmniLife y empezamos a cantar el Cielito Lindo. Como tradición siempre cantas el Cielito Lindo, ¿no? Y empieza el corazón y la adrenalina, todo. Y en eso anuncian a la delegación. Todo el OmniLife se paró. Me acuerdo que volteamos y donde estaba el presidente con su esposa, el presidente, el gobernador, el presidente del Comité Olímpico, el que era el responsable de la CONAD, todos estaban ahí. Pues imagínate, íbamos de charros, nadie sabía cómo íbamos vestidos, porque era sorpresa. En Guadalajara, de charros, la tierra del mariachi, bla, 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 ¿no? Entonces salimos, y yo me acuerdo que lo primero que hice fue marcar a mi mamá, ¿no? Y sabíamos perfectamente dónde se ponían las cámaras, entonces corríamos a la cámara a saludar. Entonces me acuerdo que iba yo y le marco y le digo, ¿me estás viendo? Así, y mi mamá entre que lloraba y todo, sí, te estaba viendo. Dice que mi hermano le dijo, mira, esta ni en la tele puede dejar el celular. Y dice, es que me está llamando. Entonces hacemos el recorrido y nos sentamos, y ahí fue donde dije, el momento llegó. ¿El momento para qué? Y esa es una muy buena pregunta. Para darle fin a una carrera en selección, era mi plan, y para ver hacia dónde iba a ir yo a partir de este momento, ¿sí? Porque buenos o malos momentos, yo lo único que quería era llegar y decirte, ven, ahora te toca a ti, ¿sabes? Sí. Pasa, nosotros estuvimos creo que 1 semana y media antes de empezar a jugar, seguíamos en Guadalajara entrenando, nos olvidaban, nos llevaban a entrenar y nos dejaban botadas. Casi con el gordo nos teníamos que regresar a la vía, así nos trataban, ¿sí? Nadie creía en nosotros, decían, ay, estos no son de relleno. Los únicos que siempre creyeron en nosotros fueron nuestros familiares o amigos muy cercanos, ¿no? Los boletos del CODE no se habían vendido, nada. Y se viene el primer día, me acuerdo que yo siempre tengo mi ritual y mi música, ¿no? Y venía escribiendo en el Facebook,
Y yo siempre ponía, querido México, píntate hoy de verde. Danos ese voto de confianza, cree en nosotros. Créeme que vamos a dejar todo por ti, apóyanos, no nos critiques, tal, ¿no? Entramos al CODE y yo andaba con mis lentes oscuros, todos íbamos en nuestro mood, ¿no? Y ya, pues por aquí está el vestidor. Y si llega una señorita, una voluntaria, no, tienen que pasar por el pasillo. Y yo, nos van a bochear, nos van a decir de cosas. O sea, pues ese era nuestro sentido, a todo lo que habíamos venido viviendo decíamos, ay, no pasa tú, entonces, ¿quién pasa? Que pase la Fer, ¿no? Primero, nada más, güey, ahí voy. Entonces yo voy así, y yo venía así, yo venía más nerviosa de cruzar ese pasillo que de jugar, venía yo así. Pero yo venía también buscando a mis papás porque ya me habían dicho que estaban en la cabecera de la canasta y no sé qué, entonces entro y yo lo estaba buscando, no sé qué. Cuando un niño jala a su papá y le hace la seña como, ahí están. Entonces el papá le toca al otro y el otro le toca al otro y estaba jugando Colombia-Canadá. Muy buen juego. Y la gente se para, deja de ver el juego y se voltea y nos empieza a aplaudir. Y empiezan a gritar México. Y entonces nosotros automáticamente nos quitamos los audífonos y empiezas a saludar, ¿no? Como, ¿es en serio que nos están aplaudiendo, no? Entonces entramos al vestidor, me acuerdo muy bien, y dijimos, no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar, ¿sí? Todo esto lo hemos hecho por nosotros y para nosotros, sin ayuda de nadie. Literal. Sin ayuda de nadie, sin apoyo económico y sin nada. Vamos a darle a disfrutarlo, porque esto no lo vamos a volver a vivir nunca más en nuestra vida. Salimos a calentar y aquel CODE se para y empieza con la música tradicional mexicana, el mariachi, el son de la negra, tal, ¿no? Y nos toca Puerto Rico, el primer juego. Uf, lo que le sigue, ¿no? Y empieza el juego y empezamos a jugar. A mí me meten, jugué como 7 minutos tal vez todo el juego, pero lo que me metieron, metí mis puntos, defendí, hice mi chamba y yo tengo como un don, no sé, interactúo muy bien con el público, entonces involucrar al público también, ¿no? Y aquello se hizo uno mismo y ganamos el primer juego. Puta, lo celebramos como si hubiésemos ganado el mundial y la gente loca. Decía, wow, y no sé qué. Y en el pasillo de medios, pues, ganaron y ganamos y mañana, que no sé qué. El otro día nos tocaba Argentina, que venía con una generación potente de jugadoras. Eso lo que hizo en nosotros fue darnos un punch de decir, estamos en nuestra casa, estamos con nuestra gente y eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor. Claro, se nos respeta, ¿no? Nuestra casa. Exactamente, es nuestra casa, nuestra gente, nos respetan. Salimos al otro juego y ya no podíamos pasar al CODE. La gente quería ver nuestro juego. Del primer juego que televisaron y que todo así, la gente, ya no había boletos. La gente quería entrar al CODE y ya no podían entrar porque ya no había boletos. Jugamos contra Argentina y ganamos contra Argentina. Por 1 punto, 2 puntos. 2-0, vamos. La gente se volvía más loca aún. Yo cada vez peor, mi tobillo. ¿Por qué? Porque a mí me inyectaban para jugar, y obviamente pues entraba yo y tas, pero terminaba el juego se le iba y el efecto. Se acercaba mi papá, lo abrazaba y ya no podía apoyar el pie. Yo no podía caminar ya. Pero estaba ahí. ¿Sabes? Yo decía, ya, un poquito más, aguanta un poquito más, y aguanta un poquito más. El tercer juego fue uno de los juegos como más difíciles en todo sentido porque fue contra Estados Unidos. Y ahí como que el entrenador dijo, dejemos que fluya. Ajá. Perdemos el juego. Pero ahí yo jugué mucho. Y jugué contra las que hoy son las estrellas de la WNBA. Una Brianna Stewart, una tal, así, ¿no? Hice yo mi show, mi tal. Obviamente yo no estoy bien del pie. 2 veces se me fue, etc. Pero ya estábamos en la siguiente ronda. Ya habíamos... Sí, ya no estaba la presión, ¿no? Ya, o sea, ya... Y jugaron los números, porque al nosotros pasar en segundo, nos tocó contra Colombia, que pasó en primero, y a Brasil le tocó Estados Unidos. Mucho mejor Colombia que Brasil. Ajá, y Puerto Rico jugó contra no sé quién. El chiste es que nos fueron favoreciendo los números. Se viene la semifinal contra Colombia.
En el vestidor había entre emoción, nervios y un qué va a pasar. Esa incógnita de qué va a pasar, ¿no? Cada quien en su mood, ¿sí? Conectadas con su música, conectadas tal. Se da la plática tal, salimos, empezamos a calentar y empieza el juego. Igualmente no jugué mucho, pero lo que jugué lo hice bien. Y ganamos la semifinal. Ese CODE se caía. Ya para la semifinal ya habían puesto pantallas afuera del CODE, ya habían cerrado la manzana porque la gente quería ver los juegos de básquet. Imagínate, pasamos a la final. La gente lloraba, los medios cuando pasabas por el pasillo de medios lloraban, ¿sí? Estábamos haciendo historia, después de 35 años estábamos en una final panamericana y yo era parte de esa historia, ¿sí? Ya era como un pasito más, aguanta uno más, sí. Ya le decía yo a mi pie, uno más, ándale, tú puedes, uno más, ya estamos a nada. Se viene la final contra Puerto Rico, a ese casi no lo jugué, pero lo que jugué igual, ¿no? Perdemos, quedamos en plata, pero fue una plata que supo a muchas cosas. Me acuerdo que lo primero que hice terminando eso fue correr, porque aparte mi abuela me cayó de sorpresa, una tía me cayó de sorpresa con unas primas y mis papás, ¿no? Y me acuerdo que fue correr con mis papás y soltarme llorando, ¿no? Pero era un sentimiento entre se acabó, entre wow todo lo que pasó y entre ahora qué va a seguir, porque había miedo en qué va a seguir ahora, ¿no? Se viene la premiación, podium y la bandera de México en lo alto. Me acuerdo que a mí me pone la medalla Mario Vázquez Raña, estaba Horacio Moratore, que es era el presidente internacional de la FIBA, estaba Mario y estaba, no me acuerdo quién más, y el presidente del Comité Olímpico en ese momento, que era Carlos Padilla. El presidente no pudo ir a la final, de hecho, pero ahí está. Entonces, cuando Mario me pone la medalla, ahí está la foto, te la voy a pasar, me está agarrando así, y lo único que le dije fue gracias por creer en nosotros, porque sin usted no hubiéramos estado aquí, porque él fue el que alzó la mano para decir, ellas tienen que estar. Me abraza y me dice, pero aún falta mucho, ¿no? Pasa don Horacio, y me abraza igual, porque ya cuántos torneos ya llevaba yo desde 2007 a 2011 viéndolo, ¿no? Es un gran señor. Y cuando me pone la medalla, mi reacción automática fue voltear al cielo y darme esa pausa, como congelar el momento y decírmele a la niña de 12 años todo lo que había logrado, todos los momentos que viví, buenos o malos, porque en ese trance se murieron mis dos abuelos y no pude estar cuando se murieron, ¿no? Por estar en el básquet. O me perdí muchos cumpleaños, o me perdí muchas cosas por el básquet. Y agarrar la medalla y decir, aguanté muchas cosas, pero oye, esto es una realidad. Todo se veía reflejado en un pedazo de metal. En una cosa que yo agarré, y te lo juro, y volteaba al cielo y decía, solo puedo dar gracias. Gracias. Cuando empieza, ya sabes, la ceremonia, solo se canta el himno del campeón, termina el himno y todo el CODE a una sola voz canta el himno nacional. La gente estaba agradecida con nosotros, no por haber ganado una medalla, sino por el ejemplo y el legado que habíamos dejado en ese momento. 12 mujeres que luchamos contra un sistema, 12 mujeres que luchamos contra un machismo, 12 mujeres que luchamos contra adversidades y 12 mujeres que estaban abriéndole la puerta a las futuras generaciones del básquetbol femenil en México. Sí. Entramos al vestidor y nos abrazamos, lloramos, reímos, dejamos todo lo malo a un lado, porque al ser mujeres somos muy complicadas, muy hormonales, ¿no? Y me acuerdo salir y ver la gente del CODE que cocinaba, y yo me moría de hambre, yo siempre tenía hambre, siempre. Y están así picando zanahorias y llegué y me regalan una zanahoria y todos eran como, ¿sabes? Es que era
son las de básquet, ya éramos las de básquet. Ya no, ¿quiénes son? Ahora éramos las de básquet, las 12 de básquet, ¿sabes? Y empieza todo el tema mediático, ¿no? Obviamente. Después de nosotros venían los hombres, que también quedaron en plata. Entonces éramos 2 delegaciones que estábamos luchando contra un sistema que frenaba el baloncesto en México en ese momento. Me regreso a Tehuacán, y aquí en Tehuacán me recibe el presidente en ese momento, que era Eliseo. Pone espectaculares en toda la ciudad. Tú lo viviste. Fue subir, bajar. Y ¿sabes qué? Ahí, en ese punto, cuando yo regreso aquí, y después de haber ganado esa medalla, le di la respuesta a lo que Taurasi no me contestó. ¿Cómo le haces para no perder los pies? Porque yo no he perdido los pies, gracias a Dios. ¿Sí? Porque salgo, y si me saludan, saludo, y si me abrazan, abrazo, y si me piden una foto, me piden lo que sea, estoy. Y ahí le di 2 respuestas. La primera es lo bendecida y afortunada que soy por tener los padres que tengo, que me inculcaron los valores y la educación que hoy tengo de decir, yo no soy más que otro. Sí me tengo que creer lo buena que soy y lo grande que soy, pero eso no me hace ser mejor que el otro, porque cada quien es bueno en su entorno y en su mundo. Sí. Y la otra es, si yo quiero generar un cambio, el cambio tiene que empezar por mí. ¿Y cómo tengo que generar ese cambio? Siempre teniendo presente mis raíces y mis orígenes. Me crié en el mercado, en la zona del mercado, jugué con globeros, mismos que hoy me encuentro y nos seguimos abrazando y saludando, limpia parabrisas que crecimos juntos. Y esa es la parte que comparto y transmito siempre. Sí, está fregón los 5 minutos de fama, como muchos le dicen, pero esos se van, se esfuman, porque trasciendes, porque ahí vienen otras generaciones que van a hacer historia también. Sí. Quédate con lo que tú vas a dejarle a las otras, ese legado que pocas personas pueden dejar, que es la humildad, el trabajo, la disciplina, la honestidad, la responsabilidad, pero sobre todo el amor propio para poder tú disfrutar lo que haces y poder compartirlo con los demás. ¿Sí? Y cierro Panamericano. Según yo ya no volví a jugar en selección, sigo jugando profesional. Estuve en Qatar, estuve en Marruecos, me fui a Ecuador, bla, bla, bla. Estuve en una Copa Sudamericana de Clubes, como lo hace el Santander en el soccer, ajá, pero de básquetbol, reforzando a la Universidad Católica de Bolivia. Fui como refuerzo ya, o sea, ya empiezo, ¿no? Juego la Liga Nacional aquí, empiezan las ligas profesionales en México, y soy referente de la liga. Sí. ¿Sí? Soy un referente del baloncesto femenil. A muchos les caería bien, a otros no, o pero si no me importaba. No, lo eres. No me importaba, ¿por qué? Porque había niñas que me escribían, o gente que me escribía y me decía, es que tú me inspiras, es que tú me motivas, es que gracias a ti estoy jugando, es que, ¿sabes? Así como hubo gente que me dijo, no faltará alguna ella que graba tus videos, lo mismo que tú hiciste, ahora tú eres el otro lado. Es correcto. Llegó una niña y una libreta con fotos y recortes de periódicos donde yo salía. Yo voy a ser así. Y yo decía, no, tú vas a ser mejor que yo. Tú vas a ser mejor que yo. Hubo señores que tirando hate en la calle, mi hija va a ser mejor que tú. Sí, ojalá sea mejor que yo, porque eso es lo que yo quiero. Que haya más Fernandas. Y el día que lo logre, invíteme. Me va a dar mucho orgullo verla. ¿Sí? Y son los patrones, te digo, de esta evolución. Y la última fue el 2014, que yo no quería ir a Juegos Centroamericanos en Veracruz, porque ya no estaba dentro de mis planes. Pero fue ven, ándale, súmate. De hecho, casi no jugué, pero yo lo vi como ese aprendizaje para esta transición que hoy tengo, que es de ser entrenadora. Porque estuvimos concentradas mes y medio en Atlanta. La entrenadora que tuvimos era entrenadora de WNBA y fue asistente del equipo de Estados Unidos que ganó medalla de oro en Londres. El entrenador es campeón de WNBA. O sea, todos esos yo fui absorbiendo y dije, es mi momento de empezar a absorber para establecer los conocimientos, porque se viene una transición, sí, que no todos queremos, pero que tiene que pasar. Ganamos bronce en Centroamericanos, misma historia, ¿sí? ¿A quién le dedicas esto? ¿Por qué lo dedicas? ¿Sabes? Los niños, los abuelitos, las mujeres
de 60 y más o de 50 y más que decían, es que yo hubiese querido eso. Claro. Y no tuve ese apoyo y no tuve la fortaleza que ustedes tienen de levantarse y luchar, ¿no? Y ahí hay un parteaguas muy importante que marca mi vida aquí, que es en 2015 me operan del cuello, tengo una operación en las cervicales y todavía juego un año la Liga Nacional, ¿sí? Termino, ahí me retiro porque ya no puedo seguir jugando. Y es un enfrentarte a ¿qué va a pasar ahora? Porque yo soy un atleta de alto rendimiento y me hicieron un atleta de alto rendimiento. Todo el mundo piensa, es que es lo máximo y es súper poderosa. Somos los más dañados. Sí. ¿Sí? Los más dañados porque para mí no existe no puedo. Para mí no existe, hoy me duele la cabeza, no voy a correr. Hoy tengo cólicos, no voy a entrenar, ¿no? Y eso lo compartía como erróneamente y ahorita estoy en tratamiento. Tengo un tratamiento con la psicóloga de selección nacional que fue mi compañera, fue mi capitana y hoy me trata. El tema de tú tienes que entender que no es que no quieran, hay gente que ya no puede, que ya llegó, a ti te hicieron así, nos hicieron en un sistema así y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Y fue darme cuenta y tocar fondo en el sentido de que yo siempre me creí el de ¿qué voy a hacer ahora? Yo no sé hacer nada que no sea jugar básquet, ¿no? O sea, sí tengo mi carrera, mi maestría, pero yo no me veo en el escritorio, ¿sabes? No me veo como Godín. No sé, y si no la armo, y si no logra ser alguien, y si no sé qué, empiezan todos esos tabús que hoy, después de muchos años, 8 años, casi 9 años de eso, te puedo decir que apenas le encontré el por qué y el para qué, la trascendencia tan radical. Porque yo me iba a ir a jugar a África cuando me dicen te tenemos que operar de urgencia, si no te vas a quedar cuadraplégica. Entonces son los contrastes y todos me dicen, pero ¿qué fue el básquet? Pues sí. Es un deporte de alto contacto, de hecho está catalogado como el segundo más peligroso o tercero más peligroso por los contactos que existen, ¿no? Pero al final de cuentas tengo 35 fracturas en mi cuerpo y lo cuento y me dicen todos, ay, pero si yo lo viera mal, me pesaría. Yo lo veo con orgullo, porque cada fractura es un instante, historia. O eso exactamente es la tinta con la cual estuve escribiendo mi historia. Y que hoy cuento y que hoy platico y dicen todos, wow. Pero no lo hago para que digan, wow, lo hago para que digan, una niña pueblerina de una ciudad pequeña, donde no había apoyos, donde nadie conocía ni en el mapa que existía, empezó a trascender y llegó a lo más alto. Y hoy más niñas de Tehuacán están llegando. Y no necesito que lleguen y me digan, fuiste tú. Porque yo sé que contribuí. Y con eso me quedo, ¿sabes? Hoy que estoy empezando con la carrera de entrenadora profesional, digo, no hay mujeres entrenadoras profesionales. Y también es un luchar contra corriente. Pero esa es la parte donde a mí no me enseñaban a rendirme. Y cada día me preparo, cada día estudio, tengo la licencia de USA Basketball, ahorita estoy tratando ya de terminar el de NCAA para tener mi licencia de NCAA. Tengo el FIBA, dirigí una liga masculina en el norte, en la LBP, que es la Liga de Básquetbol del Pacífico, con un equipo que se llama Marinos de Mazatlán, con puro mexicano, rompí tabús, puro mexa local, y llegamos a la fase de play-in, quedamos en cuarto lugar, quinto lugar de toda la tabla, de 8 equipos el primer año. Al final del día es donde ahí te sientas y dices, está padre, pero quiero más. Porque sé que puedo dar más, ¿no? Formo niños, entreno niños, hemos sembrado a muchos niños y jóvenes en diferentes escuelas del país, pero tampoco lo gritamos porque al final del día, como siempre lo decimos, la historia la escribes tú. Yo solo te voy a limpiar un poco el camino para que no tropieces como yo tropecé, para que no te pongan el pie como a mí me lo pusieron. Y siento que ese es el legado que como atleta hoy me corresponde transmitir, ¿sabes? Y estoy bien contenta de lo que soy, estoy bien contenta de vivir aquí, estoy bien contenta de lo que he hecho, pero sé que aún me faltan más cosas por dar. De hecho es lo que, por todo lo que nos mencionas, aún hay mucha historia, mucha Fernanda por adelante, ¿no? Así es. Todo lo que falta. Primero Dios, sí. Y por lo que vemos lo vas a lograr.
Primero Dios, sí. Acuérdate que uno propone y Dios dispone. Eso sí. Y lo único que te puedo decir a partir de toda esta historia es que los tiempos de Dios son perfectos. Y eso lo aprendí en el andar. Porque, te voy a repetir, atleta de alto rendimiento, quiero que las cosas sean así. ¿Sí? Pero no. Tiempo a tiempo. Como se los digo a mis niños, y tú lo has de saber, en la música existe el tempo. Y en la vida también existe tiempo. Hay que darle tiempo, hay que disfrutar los momentos. Y ahora, pues igual, lo que te comenté se resume en algo. Hoy soy parte del Salón de la Fama del Deporte de mi estado. Sí. Y no hay una basquetbolista antes y no hay una basquetbolista todavía que haya hecho lo que yo he hecho en el estado. Es bonito, pero a la vez es un compromiso más fuerte porque ese es mi objetivo, que haya más Fernandas, que haya más historias. ¿Sí? Algo está faltando y hay que descubrir qué es para trabajarlo. Pero en el momento que destapo eso y veo esto, y cuando me dicen, haz unas palabras, ¿no? Y todo el mundo contaba, ejemplo, lo que te acabo de contar en resumido 3 minutos. Yo cuando escribí, lo único que compartí y externé fueron 3 puntos importantes. 1, todo lo que el baloncesto me ha dado, que es lo que hoy me ha llevado a ser reconocida, a dejar mi nombre en la historia del deporte del estado y del país, porque también ya el Senado de la República me dio un reconocimiento. 2, el compromiso que tengo con las futuras generaciones y que todos como deportistas tenemos que tener ahora al nosotros seguir caminando y que ellos vienen empujando. El seguirles fomentando que el deporte es un estilo de vida, que el deporte es el medio para conseguir muchas cosas y que el deporte transforma sociedades. Y 3, que sin mis papás y mi familia yo no hubiera sido lo que soy. Sí, y lo dije muy textual en ese video. O sea, el ver que mi mamá, a pesar de las adversidades que ha vivido, siempre se levanta y lucha, o el ver que mi papá siempre ha hecho todo por darnos lo mejor y sacarnos adelante, son las cosas que inspiran y transforman me toca a mí, ¿sabes? Y son las cadenitas que hoy se van cerrando para generar esta historia. Entonces, es muy padre. A lo mejor dirías, pero ¿por qué no te dieron el reconocimiento en el 2011? Porque todavía no era mi tiempo. Hoy es mi tiempo y mi tiempo va para trascender a dejar algo, a compartir algo. No lo sé qué sea, pero sé que va a ser algo muy bueno. Sí, seguramente sí, Fernanda. Pues muchas gracias. Bueno, primero ¿en dónde te pueden contactar? En las redes sociales, en Instagram y Facebook estoy como Fernanda Gutiérrez.mx en Instagram. En Facebook estoy Fernanda Gutiérrez Torreslanda, todo mi gran nombre está ahí. Tengo TikToks, también estoy como Ferguti en TikTok, y en Threads estoy como fernandagutierrez.mx. Ahí en mis redes sociales siempre me van a encontrar. Sí, vamos a poner de cualquier manera esta información en la descripción del video. Ok. Y Fernanda, mi reconocimiento personal por tu trayectoria. Gracias. En serio, muchas veces que no las conocía a su totalidad y no me queda más que reconocerte tu trayectoria, felicitarte y pues también esperar todo lo bueno que falta todavía. No, pues fíjate que al contrario, gracias a ti por permitirme compartir esta historia que es larguísima, el quererle escuchar, pero sobre todo que tú vas a ser el mediador para llegar a más personas y que esta historia se escuche en otros lados. Eso es algo que no se puede pagar. Y desearte siempre lo mejor. Diego, te tengo un gran cariño y aprecio porque te conozco, sí. Fuiste parte de esa historia. Sí, compartimos muchas cosas y es lo que decíamos, el vernos ya desde otros escenarios hace sentir que, wow, lo mágico que es el deporte, ¿no? Pues muchas gracias y no faltará con una niña que vea esta historia y le transforme la vida. Ya habríamos hecho la tarea. Así es, logramos el otro objetivo. Una palomita más. Fernanda, muchas gracias. No, a ti. Gracias y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Sí, al final yo siempre he creído que no se trata ni de instituciones, ni de uniformes, ni de sexo, ni de... A la hora de un servicio tú debes de considerar que todos estamos buscando un mismo propósito. Las diferencias que se tengan como compañeros, como institución, como lo que sea,
en ese momento yo creo que deben de dejarse a un lado. Posteriormente, si no quieres no nos saludamos, pero en el momento de trabajo no solo debes de pensar en ti como individuo, sino en tus compañeros y en la misma situación o la gente que te circunda en eso, que también puede tener un efecto colateral si tú dejas que tu ego o que tus problemas o lo que tú sientes rebase lo que estás haciendo.